Bueno, buenos días a todos. 11 en punto de la mañana y yo feliz de traerles hoy una historia que contar fabulosa. Les recomiendo, quienes no hayan escuchado la historia que contar de hace 2 semanas con Sally Dorfman, lo hagan si no lo han hecho, porque hoy es como una continuación y tendremos a su hija, a Sandra. Sandra Lisman Dorfman, Sandra Kaplan, casada hoy con Kaplan, ya nos contará su historia. Voy a proceder a invitarla porque le dije, la llamé de gran valor el hecho de que ella esté hoy con nosotros y comparta tanto aprendizaje y tanto conocimiento. Sandra, Hola, bienvenida. buenos días, gracias por tenerme acá, muy emocionada. Te lo dije fuera de cámara y lo quiero compartir ahora con la gente que se está pues incorporando a escuchar hoy tu historia. Y realmente ese libro que escribieron tú y tu madre, sé y repito que lo hicieron con poca edición, creo que 400 ejemplares para repartir entre la familia, pero por favor necesitamos que ese libro llegue a más personas porque, repito, es un libro prácticamente de autoayuda. Tú tienes una carrera de psicología y la implementaste muy bien para escribir tu Bueno, historia. el libro lo estoy tratando, tú me aconsejaste que hablara con la gente de Amazon, creo que fue que me dijiste, Correcto. correcto, de Amazon, y estoy en eso. Vamos a ver qué podemos lograr. Por lo Ahí menos estoy. la versión digital. Sí, en eso es que estoy, en la versión digital. Vamos a ver. Sandra, bueno, le recomendé a la gente que los que no hayan visto la historia de tu madre, a quien tuvimos hace 2 semanas, Sally, una héroe, que seguro la tienes a tu Ahí lado está. y ahorita va a escuchar tu historia. Me parece, hola Sally, saludos, hermosa. Muy lindo, pues obviamente conocer tu lado de la historia, porque como bien lo dices, este es un libro escrito a 2 manos, sé que se lee al revés, pero voy a leer el título, Dos vidas, una historia, escrito por Sally Dorfman, a quien tuvimos la semana pasada, y hoy a Sandra Kaplan, que por cierto, si quieres podemos comenzar por ahí, porque Sandra Kaplan es tu apellido de casada, Correcto. de ahorita, pero tu apellido es Sandra Lisman Dorfman. Y quiero empezar por ese Sandra Lisman. Ujú. ¿Por qué Sandra Lisman? Bueno, Lisman es el apellido de mi papá, eh, y de ahí sale Lisman. O sea, cuando mi mamá se casa con mi papá, obviamente ella adopta el apellido Lisman y de ahí sale mi hermano Rubén y yo somos Lisman, los dos. Un apellido que es, a ver cómo digo esto, porque creo que voy a poner unas palabras a lo mejor en ti, que fue una mochila con unas piedras bastante pesadas para cargar por muchos años. Y sin embargo, la vida te hizo reencontrarte con esa Sandra, niña, y hacer las paces con ella por todo lo que había vivido. Y esa es la historia que pues vamos a contar el día de hoy. Quería comenzar por el Lisman, por esa mochila que cargaste durante tantos años y ese recuerdo del abandono eh, a los 4 años. Eh, ¿Puedes, por favor, compartirnos pues ese momento en esa niña que aún no entendía qué era lo que sucedía? Ok. Como tú bien dices, yo era una niña de 4 años, vivíamos en una casa que para mí era una casa normal, una mamá, un papá, un hermano grande, un hermano chiquito. Yo tengo muy pocos recuerdos porque yo tenía 4 años, entonces tengo como flashes, es lo que yo recuerdo de esos momentos.
Recuerdo, por ejemplo, que mi papá llegaba a la casa del trabajo y jugaba con nosotros y su juego favorito era sacarse las medias y ponernos la nariz y ese era el juego, tú sabes, en la cama cuando estábamos viendo televisión y qué sé yo. Esos son los flashes que yo recuerdo. Recuerdo también, por ejemplo, una vez estábamos todos sentados en el comedor y sonó el heladero, la típica La- musiquita del heladero en Venezuela, y me acuerdo que mi papá sacó un billete, no me acuerdo de cuánto era el billete, y nos dio plata para que nosotros saliéramos corriendo a comprar helado. Entonces, son pequeños flashes que yo tengo. Después mi papá un día se va, pero mi papá viajaba mucho, entonces que él no estuviera en la casa era como normal. Y repito, yo era muy chiquita, entonces yo no entendía las ausencias. Entonces un día él se va y el viaje fue más largo, duró mucho tiempo. Y yo sí veía a mi mamá y a Samuel, mi hermano. Samuel, mi hermano, es 11 años mayor que yo, entonces ya él entendía un poco más lo que estaba pasando en la casa. Y yo sí veía a mi mamá. Nunca recuerdo haberla visto llorar, haberla visto triste. Ella siempre estaba ahí para nosotros. Pero yo sí sentía, hoy en día, pensando en retrospectiva y recordando, yo sí sentía que había como algo que pasaba en la casa, pero no entendía qué. Eh, y así transcurrieron los días y mami siempre nunca nos habló mal de mi papá, jamás. Jamás, no existía que mi mamá nos dijera algo malo de mi papá. Y recuerdo que, por ejemplo, cuando le preguntábamos, cuando ya éramos un poquito más grandes y le preguntábamos que dónde estaba, ella siempre nos decía, él está viajando. Cuando pasaba un avión, ella decía, mira ese avión que está pasando, ahí va papá. Y nosotros lo saludábamos. La inocencia de los niños y fue la mejor manera que ella encontró de cómo decirnos dónde estaba papá. Entonces, así transcurrieron los años y yo empecé a entender mucho tiempo después. Yo diría que como a los 8 o 9 años fue que empecé a entender un poco más qué era lo que estaba pasando. Pero sí sentía, porque ya empecé a ir al colegio más grande, ya yo veía a las otras niñas con sus familias perfectas, un hogar quote un quote. constituido de papá, mamá, y Exacto, tú faltaba ese... exacto. Y aunque en mi casa nunca faltó el amor, nunca faltó el cariño, o sea, en mi casa siempre mi mamá estaba allí, mi hermano Samuel, que para Rubén y para mí es como nuestro papá, porque aunque es nada más 11 años mayor que yo, o de Rubén 12 años y medio mayor, él asumió ese rol de estar ahí para nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el colegio hacíamos los regalos del Día del Padre, que si la corbatica que cortábamos y dibujábamos o las cosas en manualidades, que teníamos un taller de manualidades maravilloso, eh, con la profesora Eleonora Brusual, me acuerdo. Ay, claro. Y hacíamos las cosas, yo no tenía a quien entregarle el regalo para papá, y yo siempre se lo daba a Samuel y él lo recibía con cariño, o sea, él era la figura paterna en la casa. Entonces así fueron pasando los años y así crecimos. Nunca faltó amor en la casa, siempre estábamos bien, pero por ejemplo, yo veía, sonaba el timbre y yo veía que mami se escondía, por ejemplo, y el que salía era Samuel. Y era porque a veces venían a embargar los muebles y yo no entendía por qué estaba pasando. Pero yo veía que se llevaban los muebles o se llevaban unos libros o se llevaban algo. Entonces, esa era la tensión que yo sentía en la casa, pero como niña no podía ponerlo en palabras y no entendía qué significaba todo esto. Esa En el era. libro hay un personaje, porque claro, los nombres en los libros, en el libro están cambiados, Ujú. pero si me permites, puedo mencionar a esta otra héroe,
que había en tu casa que ayudó muchísimo a tu madre y pues tu madre también la ayudó a Emilia. ella, que es Emilia. Emilia. Emilia es un ser maravilloso, es un ser que nos puso Dios en el camino. Emilia conoció a mi papá, porque Emilia estaba en la casa cuando mi papá ya estaba, o sea, estaba. Y Emilia se recuerda más de mi papá que yo, porque ya era una mujer, obviamente. Y cuando mi papá se va, que mi mamá no tenía para pagarle a Emilia el sueldo, bueno, cuando mi papá estaba tampoco era que tenía mucho para pagarlo, pero no sé cómo hacían. Mi papá quitaba de aquí, le quitaba al otro y le pagaban a Emilia. Siempre había una muchacha en la casa. Si no era Emilia, era una prima de Emilia que se llamaba Arcadia. O sea, siempre había alguien en la casa y siempre de la familia. Cuando mi papá se va, que mi mamá le dice a Emilia, Emi, yo no tengo cómo pagarte, yo no puedo, no tengo ni para darle de comer a los niños, ¿qué hago? Y Emilia le dice a mi mamá, señora Sally, no se preocupe, solo deme un bolívar para yo poder ir el fin de semana a visitar a mi familia y sola. Que para nosotros, para mí es mi segunda mamá, con decirte que cuando mi hijo hizo bar mitzvah, que prendemos las velas, se prendieron las velas de los abuelos paternos, los abuelos, bueno, la abuela materna, y se le dio una vela a Emilia como la tercera abuela. O sea, ella era porque no solo me crió a mí y a mi hermano, crió a mis hijos también. O sea, Emilia cuando yo me caso se viene conmigo a mi casa. Entonces me cría, me ayuda a criar a mis hijos también. Entonces se convirtió en la abuela y la alcahueta de mis hijos también. Tienes Entonces unas Emilia es un anécdotas, personaje. tienes unas anécdotas increíbles de esa época de infancia y una de ellas es que acompañaste en varias oportunidades a tu mamá a trabajar desde muy pequeña, algo Siempre. con los autobuses. Siempre. Mi mamá, cuando tenía turistas en los fines de semana y no tenía con quién dejarnos, pues nosotros íbamos con ella. Y me acuerdo que nos sentábamos y ayudábamos a mi mamá, porque en los momentos en que, por ejemplo, si íbamos a la Colonia Tovar, que el camino es largo, cuando ella ya no tenía nada que decir porque, ¿sabes? Era un trecho largo de pura carretera o qué sé yo. Rubén y yo nos poníamos a cantar en el autobús o nos poníamos a hacer chistes o hablábamos con los turistas en nuestro muy mal inglés porque no hablábamos inglés, pero jugábamos el jueguito este de las manos. Yo me acuerdo jugando el jueguito de las manos con los turistas. Entonces sí, muchísimas veces íbamos con mi mamá en los autobuses de turismo. Y tienes una historia de la Colonia Tovar, de un regalo. Cuéntanos, por favor. Bueno, esa es una historia, bueno, eh, siempre que íbamos a la Colonia Tovar, mi mamá se paraba con los turistas en distintos tiendas, porque bueno, es conocido que los guías de turismo reciben una comisión cuando los turistas compran, ¿ok? Entonces los guías de turismo se paran en ciertas tiendas que les ofrecen después una comisión. Siempre nos parábamos en una tienda, obviamente no me acuerdo cómo se llama, pero era la tienda típica que vendían las ruanas, los ponchos, todas las cosas típicas del frío en la Colonia Tovar. Y había un poncho específicamente que yo siempre lo miraba y yo veía ese poncho y yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero este poncho. Y mi mamá siempre me decía, no tengo plata ahorita, mi amor, no puedo comprarlo ahorita. Y cada vez que yo iba, que no era todos los días ni era todos los fines de semana, pero cada vez que yo iba, eventualmente, mami, yo quiero este poncho, porque muchas veces Samuel se quedaba con nosotros los fines de semana. Entonces, cuando no podía Samuel, porque también era un muchacho joven y tenía su vida, que íbamos con ella, mami, yo quiero el poncho. Y el poncho estaba ahí porque era como el poncho de muestra. Y después cuando tú comprabas algo, te lo sacaban de atrás. Entonces, siempre estaba el poncho ahí. Entonces, mami, yo quiero el poncho, mamita, no puedo comprarte el poncho. Un día, años más tarde, un día estábamos en la Colonia Tovar y yo veo otra vez el poncho y ya yo ni dije nada, sino que estaba así parada viendo mi poncho y mi mamá me dice, ¿quieres el poncho? Y me dice,
hoy sí te lo puedo comprar. Wow. Bueno, yo en el calor de Caracas de 80 grados, no, yo ya no perdí la noción en centígrados de lo que, de el calor de Caracas, yo me ponía mi poncho para ir para el colegio, yo vivía con ese poncho, o sea, yo no sé si a mí me salió salpullido del calor con el poncho, pero yo me gocé mi poncho. Así Qué, que qué bonito, porque creo y recuerdo que tu mamá también tiene una historia similar con un soldadito en Trinidad, un regalo también que su mamá no le podía. era un Un pájaro pájaro, que estaba exacto. arriba de decoración y mi abuela no dejaba que mi mamá agarrara el pájaro, pero una vez el pájaro se cayó y se le cayó un ojo al pájaro, entonces como ya el pájaro estaba roto, se lo dieron a mi mamá y mi mamá estaba feliz con su pájaro. Es increíble porque con esas historias, pues obviamente te están inculcando valores, principios, o sea, tantas cosas que representa una acción. El haber esperado tanto tiempo a que tu mamá pudiese tener el dinero para comprarte algo y pues tú en tu Correcto. inocencia lo hiciste y luego apreciaste con todo el amor, pues ese esfuerzo y ese sacrificio. Qué belleza. Eh, Tienes también una historia que quiero resaltar del tema del colegio, porque siempre hablamos pues del bullying y de las historias de niños que de repente son diferentes. Y tú eras una niña diferente y tuviste pues experiencias no muy gratas con inclusive maestros. Sí, no sé a cuál historia específicamente te refieres, a la del Bolívar, a La- la del Bolívar. la- Ok. Em, Nosotros íbamos al colegio en la mañana, regresábamos a la casa a almorzar y volvíamos al colegio en la tarde. Y a mí me daban un medio que era una locha para la merienda de la mañana y los 3 centavitos que sobraban o los 2 centavitos que sobraban para la tarde. O sea, era un medio. Y una vez teníamos. Me acuerdo que con un medio uno podía, no sé si ya en tu época, comprar 3 Torontos. Yo compraba, ¿sabes qué me encantaba a mí? Los pepinos encurtidos que vendía la señora Alegría, creo que era que se llamaba, Alegría o Fortuna, porque habían dos, una primero Fortuna y después Alegría. Y vendían los pepinos encurtidos y eso era lo que yo comía, lo Wow. que yo me encantaba mis pepinos encurtidos. Todavía me gustan. Mi mamá los hace muy ricos. Y entonces, una vez había que llevar una plata al colegio para algo, no me acuerdo si era para el Keren Ayesot o no me acuerdo para qué era. Y mi mamá me dio generosamente un bolívar. Y yo tenía, el uniforme eran los de falda, los jumpers de falda. Y los bolsillos eran así laterales. Y a mí, yo tenía el bolívar allí y a mí se me cae el bolívar. Y el pupitre tenía el brazo así, no sé Claro. si me estás viendo cuando, el brazo aquí así, ¿ok? Entonces a mí se me cae el bolívar de este lado y yo me paro, doy la vuelta a recoger el bolívar y el niño que estaba sentado del otro lado, que no tenía el brazo atravesado porque su pupitre estaba abierto a este lado, agarra el bolívar. Y la profesora me dice, Sandra, siéntate. Y yo le digo, profe, es que se me cayó el bolívar, un bolívar. Y dice el niño, este bolívar es mío. ¿De dónde va a sacar Sandra un bolívar? Wow. Entonces, a mí me quitaron mi bolívar. Yo nunca se lo conté a mi mamá, yo se lo conté a mi mamá después de vieja, porque me daba lástima decirle a mi mamá que me habían quitado el bolívar. Entonces yo nunca se lo conté a mi mamá hasta ya después de vieja. Claro, en ese Es- momento no tenía las herramientas no, para no, decir algo. pero sí era una niña bien sensible y me daba cuenta de lo que pasaba en la casa y tenía era una niña sensible, era una niña que percibía cosas, hasta hoy en día, pues, que percibo cosas. Pasa el tiempo y te casas joven, creo que 18
18 años conoces No, a no, 19. A los 19 19. años conozco a mi ex esposo y me caso a un mes de cumplir los 20. Y él me lleva 10 años, 9 años y medio. Si está por ahí, no veo porque no tengo los lentes puestos si Un entró. poco repitiendo la historia de tu mamá, que también escogía hombres bastante mayores que ella. Siempre me gustaron los hombres mayores que yo, siempre. O sea, a mí me gusta una cabeza blanca, a mí me gusta un hombre maduro, a mí me gusta, a mí siempre me han gustado las personas mayores. Es más, yo como mujer, amigas, mis amigas casi siempre eran mayores que yo. Mis amigas siempre son mayores que yo. Hoy en día tengo más amigas más jóvenes porque ya como que nos vamos equiparando, ¿no? Mira, ahí está escribiendo él, 9 años y medio me lleva. Sin lentes lo vi. Este, entonces siempre me gustaron la gente mayor y bueno, entonces me caso a un mes de cumplir los 20 años. Eh, Tal fue vez por esa necesidad de lo que hablas luego, pues obviamente en psicología, el complejo de Edipo, de correcto, tener a alguien que te proteja, esa correcto. falta de, que luego Después, analizas mucho después. mucho tiempo después de muchas terapias, muchas horas de terapia, muchas horas de sentarme en un sofá enfrente de alguien y de miles de diferentes terapistas, entiendo esa necesidad de alguien maduro que me proteja, que me haga sentir segura. Esa niña que no tenía ese papá que la protegiera, aunque tenía a Samuel, pero son cosas que están inconscientes, son cosas que no las entiendes hasta que las analiza, hasta Que que vas a un terapista y te que ayuda a verlo. volviendo al paralelismo de la historia de tu madre, pues tu madre también tiene, entre comillas, ese, no abandono, pero sus padres se divorcian Correcto, y pues ella vive con su mamá. correcto, correcto. Ujú, Es increíble, ujú. increíble las cosas como uno repite y luego pues el trabajo, porque eso es lo que quiero traer a colación, el trabajo que hiciste tú y el trabajo que hizo tu madre con ustedes para pues sanar todas esas heridas. Y una palabra que me quedó muy grabada es el hecho de que tú buscaste siempre la plenitud, que es algo que o sea, es grande, grande, es mucho más que la felicidad, es mucho más que el tener riqueza, es estar pleno. Entonces, a Ujú. eso quiero Ok. llegar. El cuento de que íbamos, porque me fui un poco, pero tu historia me encanta porque tiene muchas enseñanzas y es fabulosa. Ese momento, esa niña de 19 años que se casa con el yerno preferido, no se Aquí me está el olvida otro y me también. encanta. Ajá, Y esa búsqueda, porque obviamente tú estás ahí pues buscando lo que toda persona quiere al casarse, tener una familia, sus hijos y ser correcto. feliz. Cuéntame esos años y qué Bueno, pasó, ok, qué pasó. yo me caso eh, muy enamorada, en una relación bellísima. Él es un caballero y siempre me trató como una dama. Entonces era esa fantasía del hombre grande que me abre la puerta del carro, que me lleva a los restaurantes bonitos, que antes, obviamente de él, yo tenía un noviecito con el que duré 4 años y entonces nosotros contábamos los bolívares para ir al cine o contábamos los bolívares para ir a la discoteca. Entonces de repente aparece, ay, entonces había que pedirle el carro prestado al papá y no sé qué. Entonces de repente aparece este señor eh, que me abre la puerta del carro, como te digo, me lleva a los restaurantes, me ofrece una copa de vino que yo no tomo, pero tú sabes, era así como que una fantasía bellísima
y nos enamoramos. La verdad es que fue inmediato, o sea, fue un amor a primera vista, fue Qué bonito. una chispa muy linda. Y bueno, nos casamos prácticamente enseguida porque mi familia se venía para Estados Unidos. Mi mamá acababa de recibir el permiso de la residencia para venirse para Estados Unidos y nos veníamos, mi mamá, Rubén y yo. Samuel ya estaba casado y no entraba en el paquete porque ya era mayor de 21 años. Samuel tenía ya 30 y estaba casado. Entonces, él no entraba en el paquete. Entonces, mi mamá, Rubén y yo nos veníamos para Estados Unidos y cuando mi ex esposo se entera de que esos son los planes, dice, no, vamos a casarnos. Entonces, me pide matrimonio y nos casamos. Prácticamente enseguida salgo en estado. Mira, yo me casé el 17 de octubre de 1982 y mi hija nace el 17 de octubre de 1983, al año exacto. O sea, ese fue mi regalo de primer año de casado a mi ex esposo, ¿ok? Una hija Una preciosa, bendición. maravillosa, una bendición. Y bueno, transcurren los años, transcurre la vida. Tengo a mi segundo hijo, Joel, a los 23 años a Yeya. Jennifer, Yeya, le decimos Yeya, la tengo a los 21 años exactos, porque yo cumplo en septiembre, Yeya nace en octubre, y a los 23 tengo a mi hijo, Joel. Y bueno, pasan los años y después poco a poco la relación se fue deteriorando. No te puedo decir exactamente qué pasó, que hubo un clic. Sencillamente no éramos, fuimos madurando, o yo fui madurando y me fui dando cuenta de, tú sabes, 19, 29, cuando ya después estás 25, 35, ya estás un poquito más eh, paralela y después poco a poco nos damos cuenta de que no es lo que yo quería, yo necesitaba algo diferente, ¿ok? No, ni mejor ni peor, sino diferente. Eh, hasta ahí. Quisiera hacer un paréntesis porque, repito, quiero sacar enseñanzas, enseñanzas para tanta gente que a lo mejor te pueda escuchar y tantas jovencitas, pues obviamente que pasan por eso, de que quieren salir de su casa y quieren conocer a alguien, casarse, hacer su vida, una ilusión y de repente pasa algo y el tomar esa decisión, porque fue una decisión valiente, porque no había un motivo como tal de decir, no quiero continuar, o sea, no, es que es algo que quiero que nos digas, que no necesariamente uno tiene que tener algo malo para decir, no, me voy a divorciar, sino No, simplemente pasó. exacto. O sea, a mí mis amigas muy cercanas me decían, pero tú estás loca. ¿Cómo vas a dejar todo lo que tienes? Vives como una reina, vives en un palacio, ¿cómo vas a dejar todo lo que quieres? Pero yo sentía que yo quería algo más, yo quería estudiar, yo me casé muy joven, entonces como que yo quería vivir, quería conocer otras cosas y no tengo algo específico, debe ser la valentía de mi mamá también que se me metió en en el cuerpo, no sé, y lo hice. Y Sandra, me dices que tus amigas te dicen esas cosas, pero tú tienes una llamada, buscas a tu padre para yo contarle. ya separada, ya ahí ya yo estoy separada, eh, y yo llamo a mi papá, tú sabes, buscando esa figura paterna que me proteja, que me cuide, que me aconseje. Entonces llamo a mi papá a Brasil, él estaba viviendo en Brasil, y le digo, hola, y él me dice, oh, qué agradable sorpresa, con ese acento fuerte alemán, ¿no? Qué agradable sorpresa. Y yo le cuento, le digo, mira, te estoy llamando porque me estoy separando, que no sé qué. Él ya había estado en mi casa, él había conocido a mis hijos, a mi ex esposo, o sea, él había visto cómo yo vivía. Y me dice, pero tú estás loca.
¿cómo dejas ese palacete? Él no le decía palacio, sino palacete. ¿Cómo dejas ese palacete en el que vives? Y yo le decía, papi, pero papá, no, mentira. Yo nunca le dije papá, jamás. Le dije, pero es un palacio, sí, es muy lindo, pero no es lo que yo necesito para llenar mi vida. No, 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 eso no lo entiendo. Y automáticamente me cambió el tema y me dijo, ¿sabes que acabo de terminar mi otro libro que acabo de publicar porque él las escribía? Entonces acabo de publicar mi libro y me di cuenta de que ahí no había dónde encontrar esa figura que yo soñaba, ese, ¿cómo se llama? Príncipe azul que me iba a proteger. No. Esa llamada es gracias a que tú tuviste oportunidad de tener un encuentro con tu padre años atrás. Y tienes Correcto. una historia que me encantaría que la relates con ese detalle que lo haces en el libro porque es fascinante el nivel de recuerdo que tienes y de los momentos, porque obviamente fueron momentos impactantes, de ese encuentro que tienes con él en el restaurante, que no le dijiste todavía Bueno, nada. antes del restaurante ya yo tuve un encuentro con él telefónico. Cuando yo tengo 18 años, yo como buena hija de turismo, de alguien que trabajaba en turismo, y mi hermano también trabajaba en turismo, Samuel, yo me puse a trabajar en una compañía de turismo. Y yo trabajaba, era una, ¿cómo se dice? Una mayorista de turismo, mayorista de turismo. Y mi departamento era Suramérica. Entonces, un día viene el operador de Brasil, ya yo sabía que mi papá vivía en Brasil, viene el operador de Brasil y yo tenía 18 años, era una nené. Y le digo yo, oye, ¿cómo hago yo para conseguir a alguien que vive en Brasil? Y él me dice, este era un señor grande ya, y él me dice, Brasil es muy grande, ¿dónde vive? Le digo, no tengo ni idea. Me dice, mira, lo único que se me ocurre es que pongamos un anuncio en los periódicos principales de Brasil. Y yo le dije, ok, le di una foto mía y una foto de Rubén. Y él me dijo, dame $4,000. Mi mamá Una no sabía locura. nada de esto. $4,000 para mí era una fortuna, ¿ok? Pero yo estaba trabajando, yo tenía ahorros y yo tenía mi plata y yo le di los $4,000 con la historia. Bueno, este señor se va y yo más nunca supe de él. Pasaron meses. Cuando pasan los meses, yo decía, este tipo me robó. Bueno, un día completamente X. Estoy sentada en la cama, mi mamá era una cama individual, entonces el teléfono era no celular, sino eran los teléfonos que tenías que agarrar así de la mesita anoche, y de repente suena el teléfono, yo estoy al pie de la cama hablando con mi mamá, suena el teléfono y mi mamá agarra el teléfono y hace, sí, aló, tu papá, Wow. porque le reconoció la voz enseguida. Cuando ella me pasa el teléfono, repito, yo tengo 18 años, ella me pasa el teléfono y me dice esta voz, ¿quién habla ahí? Y yo le digo, aquí habla Sandra. Yo soy tu padre. Y yo le digo, mi papá, yo soy tu padre, Samuel Lisman. Le digo, mi papá se llama Sally Dorfman. Y me Wow. dice, ya veo que crearon ponzoña en contra de mí. Y yo tapo la bocina y le digo, mami, ¿qué es ponzoña? Me dice veneno. Y yo, porque yo no sabía. Y yo le digo a él, lo lamento, yo lamento que usted piense eso, pero yo no sé quién es usted. Usted se fue y yo no sé quién es usted. Así por el periódico no se busca un padre, se busca un delincuente. Le digo, repito, yo no sé quién es usted. Entonces él me dice, yo te voy a mandar una carta y te voy a poner en una carta con un P.O. Box, un apartado postal para que tú me escribas ahí esa carta, a ese P.O. Box. O sea, ni siquiera tenía las agallas de darme la dirección de su casa. Bueno, total que al tiempo recibo una carta en donde me hablaba feo de mi mamá. Me decía, tu mamá era esto, tu mamá hacía esto, tu mamá...
Entonces yo nunca le contesté esa carta porque, ¿cómo me vas a hablar mal de mi mamá? Tú te fuiste, ¿quién eres tú? Y cosa que tu mamá nunca hizo, Jamás, jamás. nunca te Entonces, habló mal de él. exacto. Y lo que él decía era mentira, o sea, nada que ver. Entonces, bueno, yo nunca le conté. Por aquí me dicen que digas lo que decía el aviso del periódico. El aviso decía, se solicita al señor Samuel Lisman Baum, sus hijos Sandra y Rubén Lisman, nacidos en 1962 y 1964, requieren de su presencia, requieren de él. Cualquier persona que pueda dar de paradero, por favor, llamar a este teléfono. Wow. Eso era lo que decía el teléfono y las dos fotos, la de Rubén y la mía. Yo nunca vi ese anuncio, no, nunca lo recibí, nunca lo vi. Pero eso fue lo que mandé a poner. Eh, bueno, entonces, ok, pasa el tiempo. Yo más nunca le contesté la carta esa a mi papá. Pasa el tiempo, me caso, tengo mis hijos, todo el cuento. Y un día nos vamos, mi ex esposo y yo, para Israel. Los niños se quedan en Caracas con mi hermano y mi cuñada y nos vamos para Israel. Yo sé que yo tengo un primo en Nueva York que fue el que me dijo originalmente que mi papá vivía en Brasil y este primo se casa con una muchacha que yo conozco de toda la vida. Nos vamos a Israel, regresando de Israel pasamos por Nueva York. Yo todavía hasta el sol de hoy, bueno, hoy en día ya no tanto porque ya no existen las guías telefónicas en los hoteles, Las páginas amarillas también. las páginas amarillas. Yo tenía esta costumbre de que yo donde yo fuera, yo veía en la guía telefónica y buscaba Lisman o Dorfman. Siempre. Llego a Nueva York y busco en la guía telefónica en el hotel Lisman y veo que sale el nombre de mi primo. Y digo, ay, mira, el teléfono de fulano de tal, ¿ok? De Boris Lisman. En el libro se llama Boris. Y llamo por teléfono, me contesta la esposa, hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y me dice, ya te paso a Boris. Me pasa a mi primo y entonces hablando, no sé qué, hablamos de todo. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está esto? Nunca nombró a mi papá. Casi ya al final de la conversación le digo yo a él, ¿qué hay de la vida de mi papá? Y él me dice, mira, casualmente hace poco tuvo una parálisis facial y le quedó el ojito así, le quedó la boca asado, no sé qué más. Y yo le digo, ¿sabes qué, Boris? Para mantenerle el nombre. A mí me gustaría algún día decir que yo conocí a mi papá. ¿Tú puedes hacer ese contacto? Y él me dice, mira, déjame hablar con él porque él está casado y yo no sé si su esposa sabe de su pasado. Entonces, déjame hablar con él y yo te hago la diligencia. Esto fue en abril. Ok. Regreso yo a Caracas. Se me pasa, se me olvida. Regreso a mi rutina, mi vida, no sé qué, whatever. Un día yo pertenecía a una organización que se llama VIXO, que es Women International Zionist Organization, y teníamos una reunión en VIXO y yo no pude ir a esa reunión porque coincidencialmente nos pusieron una reunión de padres y representantes en el colegio. Entonces estábamos mis amigas de VIXO y yo un poco molestas porque nos pusieron la reunión el mismo día y yo tenía que ir, obviamente primero soy mamá, ¿ok? Entonces tenía que ir a la reunión del colegio. Vamos a la reunión del colegio, hablamos con los profesores, todo lo que teníamos que hacer. Y cuando salimos me dicen mis amigas, tres parejas más nosotros, me dicen mis amigas, ay, vamos a cenar. Y yo, ay, no, yo estoy cansada, yo me quiero ir para la casa. Vamos, Sandra, vamos a la caballería rusticana. Digo, ah, no. Si vamos a comer italiano, vamos al que a mí me gusta. ¿Cuál es el que te gusta? Yo quiero ir al Camineto. Ok, 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 vamos al Camineto, vamos a complacer a Sandra. Llegamos al Camineto, entrando al Camineto, yo no sé si todos conocen el Camineto, pero cuando tú entrabas, había así el bar a la derecha, unas mesas a la izquierda y al final, al fondo, se abría como un espacio y había unas mesas. Cuando entramos al restaurante, me dice mi ex esposo, me hace así
y me dice, mira quién está ahí, la plana mayor. ¿Quién es la plana mayor? La plana mayor es una persona que creo que en el libro la llamo Esther, que era una persona muy conocida en el ambiente de la comunidad y el esposo de ella es mi primo hermano, pero por parte de su mamá, o sea que su apellido y mi apellido no es el mismo. Su segundo apellido es Lisman. Entonces nunca nos relacionaba a nadie. Entonces me dice él, mira, la plana mayor. Entrando al restaurante, es que tengo que mostrarte una mesa. Imagínate que esta es una mesa Wow. así, ¿ok? Entramos por acá, que quiero que se vea mi mano, entramos por acá al restaurante y aquí está sentada la persona que reconocemos, ¿ok? A nosotros nos sientan en la mesa paralela acá a esta mesa, ¿ok? Entonces aquí nos sentaron acá. Yo me siento en la mesa paralela en esta mesa, en esta silla, ¿ok? Mirando a esa mesa. Mi esposo se sienta acá y el resto de mis amigas acá. Y empiezo yo por fotos a reconocer a la gente, porque mi mamá tiene fotos en la casa. Entonces yo empiezo, este es fulana de tal, la persona conocida en Venezuela, este es su esposo, Mengano de tal, que es mi primo hermano, esta es mi tía, la mamá de él, ¿ok? Este es mi tío, el esposo de esta, este es no sé quién, empiezo así. Y aquí, justo en la misma posición que estaba yo en la otra silla, hay un señor que me está dando la espalda y una señora que me está dando la espalda a mí. De repente este señor se voltea y mira a la persona que está al lado y yo digo, ese es mi papá. Wow. Y todo el mundo en la mesa, mi ex esposo, mis amigas, todo el mundo me tuvieron que calmar. Es más, una de mis amigas que estaba ahí tiene una historia similar, no similar, pero del que el papá no estaba presente en su vida. Entonces ella también se puso un poco nerviosa y me agarraban, mis amigas y mi ex me agarraban y me decían, tranquila, Sandra, tranquila, no pasa nada, tranquila, no es tu papá. Yo decía, ese es mi papá. Bueno, esa noche yo no pude comer, te podrás imaginar. Sentía así como ansiedad, pero no me paré a saludar porque, no sé, yo digo que me mandaron el mensaje de arriba, no te pares. Cuando ese señor se para, cuando ellos se paran y se van, que yo lo veo caminando, yo dije, es que no hay duda al respecto, este señor es mi papá, porque camina igualito a Rubén, a mi hermano, caminan igualito. Y Bueno, tú ellos no, se... tú para ese entonces no habías visto fotos Claro, de él, no de sabías ahí es que lo prácticamente reconozco. y Claro, de ahí es que lo reconozco, que yo veo que es mi papá. Y cuando le veo el caminar, tuve un flashback en donde yo digo, Rubén camina igualito a este señor, ¿ok? Bueno, entonces, él se va. Yo llego a mi casa y me dice Emilia, niña, porque ella siempre me dice niña, niña, te llamó tu primo Boris de Nueva York. Y yo miro a mi ex y le digo, ¿viste? Era mi papá en el restaurante. Y le digo, Emi, ¿le pediste el teléfono? Porque acuérdate que yo el teléfono no lo tenía, yo lo había agarrado de la guía telefónica. Emi, ¿le pediste el teléfono? Ay, no, niña, no le pedí el teléfono. Esto fue un martes. No, niña, no le pedí el teléfono. Ay, Emi, ¿cómo no le pedí? Ay, niña, no sé. Bueno, claro, para que la audiencia entienda un poco, es la época que no existían los celulares. obvio, nada que ver. A ver, sí existe, ya yo El ladrillo puede ser. sí, sí, yo tenía el celular, pero no el avanzado que tiene 500 teléfonos no, en el aparato. No, 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 era todo arcaico todavía. Entonces, o sea, estamos hablando hace ve- 36 años o 37 años, estamos hablando. 1990 y... No, 1900, yo conozco a mi papá no, claro, yo lo conozco a él él tenía como 3 años él nació en el 83, en el 86, 86, 87. Bueno, entonces, bueno, no tengo el teléfono, no tengo a quién llamar.
Miércoles volvemos a salir a cenar, no sé para dónde fuimos. Llego a la casa y me dice Emilia, niña, te llamó tu primo Boris de Nueva York. Emi, ¿le pediste el teléfono? No, niña, no se lo pedí. Ay, Emi, cónchale, ¿cómo no le pides el teléfono? Bueno, ok. Jueves no salimos. Suena el teléfono, llama mi primo Boris y yo le digo, ya sé que mi papá está en Caracas. Me dice, ¿cómo sabes? Le digo, porque yo estuve en un restaurante el martes y lo vi a fulano, mengano, perenceja, le cuento a todos los que vi. Imposible, me dice, porque tu papá llegaba el miércoles. Le digo, lo lamento, pero yo fui el martes y él estaba el martes en el restaurante. Para hacerte el cuento corto, resulta que el vuelo de él originalmente era el miércoles, pero a Bianca, creo que fue, les adelantó el viaje porque no iba a salir el miércoles, entonces les cambió el viaje para el martes, pues no salía todos los días de Brasil a Caracas. En- Mi primo no sabía que él había llegado el martes a Caracas y la persona esta famosa es de Vixo también y ella tampoco pudo ir a la reunión que teníamos de Vixo, porque tuvo que ir a buscar a toda la familia al aeropuerto, porque le llegaron un día antes y no pudo llegar a la reunión de Vixo. Bueno, él me dice, increíble. Y le digo, yo estaba en el restaurante. Me dice, es que no puede ser lo que es la vida, las cosas, la sangre como Las de la causalidades, vida como que dice. te llaman, ¿no? Bueno, él me dice, ¿todavía quieres conocerlo? Le digo, por supuesto que sí. Yo no soy una persona muy madrugadora. A mí las mañanas me cuestan porque yo soy más noctámbula. Esta mañana, el viernes en la mañana, suena el teléfono en la casa. Creo que eran las 8:30 de la mañana. Y yo agarro el teléfono, cosa que no era muy común. Y yo oigo la voz de esta persona de Vixo conocida, oigo la voz que tiene una voz muy particular porque fumaba, no sé, mucho, entonces tenía una voz muy ronca. Y enseguida le reconozco la voz y le digo, hola, Esther. Me dice, ¿cómo sabes que soy yo? Le digo, bueno, porque la voz. Me dice, mira, ya me enteré que tú estabas en el restaurante ese día. Menos mal que no te acercaste porque nos hubiera dado un infarto colectivo a todos. ¿Ok? Entonces me dice, ¿tú quieres conocer a tu papá? Le digo, por supuesto que sí. Bueno, me dijo, ok, vente para el Hotel Ávila y yo te espero ahí. Efectivamente, El Hotel mentira, Ávila, para recordarle a la gente de ese famoso hotel, no sé si existe todavía, debe estar de pie al lado de la Unión Israelita de Caracas, de la correcto, sede donde era el colegio, que fue el correcto. colegio en algún momento, el pequeño. Y también era la sede de Vixo. Entonces ella me dice a mí, nos encontramos en la oficina, no me dijo en el Hotel Ávila, que era al lado, me dijo, nos encontramos en la oficina. Yo fui a la oficina, mira, yo no sé cómo me vestí rayo veloz, pero me vestí bella, yo quería que él me viera bien, que me viera linda, que me viera arreglada, yo quería que me viera bien. Me vestí al rayo veloz y me fui volando para San Bernardino. Llego a la oficina, ella me dice, mira, lo vas a conocer, él está casado, bueno, me cuenta así, ¿no? Ok. Llegamos al hotel y estaba la esposa de él. Él no estaba porque él había salido a hacer una diligencia. Ahora, el Hotel Ávila, tú entrabas y era una entrada grandota y habían unos sofás enfrente en donde tú podías ver toda la entrada de la gente. Entonces nos sentamos ahí. Ahora, el nickname de mi papá era Sally y mi mamá se llama Sally. Entonces, cuando yo entro, la esposa de mi papá se me acerca y me dice, eres igualita a Sally. Y yo la miro y digo, ¿y esta vieja de dónde conoce a mi mamá? Resulta que ella me estaba diciendo que era igualita a mi papá. Mi papá y mi mamá se parecen, porque los dos son rubios, ojos azules. Entonces tenían mucha similitud. Entonces yo, ¿de dónde esta vieja conoce a mi mamá? Pero era diciéndome que me parecía a Sally, nickname mi papá.
Bueno, nos sentamos a hablar, no sé qué, y en eso vemos que llega el carro, esta persona, Esther, está con nosotras también, llega el carro y Esther me dice, escóndete detrás de la columna, mi papá ya era una persona mayor, escóndete detrás de esta columna para yo prepararlo de que tú vas a venir. Eh, y yo estoy viendo detrás de la columna, yo estoy viendo por la ventana. Y él, sí, 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 vamos, vamos, vamos. Él se me acerca, me da la mano y lo primero que me dice es, qué linda eres. ¿Te puedo dar un beso? Y yo le digo, si te provoca. Ya yo tenía 27 años, o sea, ya yo era más grande, ya yo era más mujer. Eh, ya yo estaba estudiando, entonces ya tenía más recursos, más herramientas. Entonces nos sentamos a conversar y dicen, Esther y la esposa dicen, vamos a dejarlos solos. Por supuesto, mi primera pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Y él empieza a contarme lo mismo que me escribió en la carta. Tu mamá esto, tu mamá aquello, tu mamá lo otro, tu mamá así, ya sabes, sancochado. Y yo agarro, voy a bajar un minuto la cámara para que veas mis gestos en la mano. Yo agarro y le digo, ¿cómo tú nos dejaste con esa bruja que nos iba a meter en una paila así y nos iba a cocinar en la paila como la bruja que tú me estás describiendo? ¿Cómo tú dejaste a tus hijos con esa bruja y no nos defendiste de esa señora que nos iba a comer vivos? Él no tenía respuesta. Entonces ahí dije yo, Sandra, esto es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Porque este señor es un narciso que lo único que sabe es hablar de él, lo único que sabe es alabarse él, y aquí no hay para dónde coger. O lo tomas o lo dejas, no hay más nada. Entonces, así quedó, ¿ok? Seguimos hablando, no sé qué, perfecto. Cabe resaltar un paréntesis acá, que mi mamá se puso muy brava conmigo porque yo fui a conocer a mi papá, ¿ok? Y mi hermano Rubén también se Rubén pusieron no lo bravos. conoció en esa No, oportunidad. no, Rubén no quería saber nada de ese señor. Y se pusieron bravos conmigo, mi mamá no me habló como por 2 semanas porque estaba molesta conmigo. Bueno, yo invito a mi casa, que yo tenía realmente, como decía mi papá, un palacete, una casa preciosa. Yo invito a mi casa a comer a mi papá con todo el clan familiar. ¿Por qué estaban en Caracas? Porque mi tía cumplía 60 años, no, mi primo cumplía 60 años y su mamá cumplía 80 años. Entonces vinieron todos a Caracas a celebrar el cumpleaños. Yo los invité a todos a mi casa. Mira, la vajilla que yo no usé en todos los años que estuve casada, que todavía no he usado, ¿ok? La platería que yo usé, que nunca usé, mejor dicho, todo lo saqué esa noche, Le querías ¿ok? enseñar que estabas Yo bien. quería restregarle en la cara a mi papá donde yo estaba sin Mira, él. por aquí dice Rubén, es importante porque cada uno tiene su cierre y su ciclo a su manera. Todavía no quiero saber nada de él. Yo sé, yo sé. Ahora te cuento un pedazo de Rubén. Entonces, a menos de que Rubén quiera venir y contar su historia, no sé, Rubén, Es otra si no, historia. si no quieres la cuento yo, pero bueno, el caso es que vino, teníamos un chofer que era un morenito, ¿ok? Y yo le puse hasta guantes blancos para que sirviera la mesa. No, ya está poniendo Rubén, no, la cuento yo, ¿ok? Tú sabes, yo quería que él viera que yo estaba bien. Bueno, él estuvo en Caracas como 3 días. ¿Qué dice? Ah, Rubén me quiere más a mí. No puedo ver bien sin los lentes. Bueno, entonces yo todos los días lo Esa fui es a buscar. Martina, para Sí, que correcto. sepamos. Ajá. Yo fui todos los días al Hotel Ávila a buscarlo. Me lo traía a mi casa, que viera a mis hijos, que conoce. Yo tengo fotos de mi papá con mis hijos chiquitos. Bueno, total que esa es la historia del restaurante y es la historia como yo lo conocí. Él me escribió un poema, él escribía, él
era poeta, y me escribió un poema que se llamaba My Shane Meidale, mi niña bonita en Yiddish. Mi niña bonita, ¿no, mami? My Shane Meidale. Yo un día, en una de mis rabietas, no sé por qué, boté todas las cartas de mi papá, boté todas las cartas que yo tenía, que él le escribía a mi mamá. Mi mamá tenía una carpeta así de gorda de las cartas que él le escribía. Y yo un día, no sé, me dio una locura y las boté. Y hoy en día me arrepiento porque, bueno, porque sí. Entonces, bueno, esa es la historia del restaurante y la historia cuando yo lo conocí por primera vez en persona. Tú sigues en tu búsqueda, porque volvemos a Sandra, que es la protagonista hoy de tu historia. Y en esa búsqueda, pues habíamos quedado en el tema donde decides que necesitabas otra cosa en tu vida, que no había nada malo en tu matrimonio, pero tú no te sentías plena Ujú. y decides migrar a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición y esa conversación? Porque también quiero repetir que esto es una enseñanza para futuras generaciones, gente que te pueda estar escuchando, porque yo he aprendido mucho a leer tu historia y eso es lo que me gustaría transmitir, ese aprendizaje de, de personas que somos y que tomamos constantemente decisiones y que muchas veces no entendemos las decisiones, lo que acarrean para otras personas que viven con nosotros, decisiones que tomó tu mamá que repercutieron en ti, decisiones que tomó tu papá al abandonarnos que repercutieron en ti, decisiones que tú ahorita estás tomando con Correcto. 2 niños. Eh, Como ya dijimos antes, yo tenía la residencia y yo cuidaba mi residencia. Nosotros veníamos a Estados Unidos cada 3 meses para yo cuidar mi residencia. Y ella nace en Estados Unidos para que ella tenga su ciudadanía americana y de la misma manera yo cuidar mi residencia. Eh, Cada 3 meses veníamos y me quedaba cierto tiempo, o sea, en diciembre yo pasaba diciembre acá, carnaval nos veníamos, Semana Santa nos veníamos, tú sabes, estábamos mucho tiempo acá cuidando mi residencia. Entonces, para mí era fácil venirme porque ya tenía la mitad del camino recorrido, que tenía los papeles. Y cuando Joel nace en diciembre y es el único que nació en Venezuela porque esa era la época fuerte del negocio del papá. Entonces no nos podíamos venir para Estados Unidos porque él quería estar en el parto de su hijo y era su época fuerte en el trabajo, entonces necesitaba estar en Venezuela. Entonces él nace en Venezuela, pero nace en diciembre, en febrero nos venimos para Estados Unidos y él enseguida recibe su residencia por ser hijo mío. Entonces, ¿sabes? Era mucho más fácil, estamos hablando hace 38 años que tiene mi hijo hoy en día. Este, mm, entonces, bueno, yo estaba estudiando, pero tenía la posibilidad de venirme para acá. Era la época de los secuestros en Venezuela, empezaron los secuestros, empezaron las cosas feas, y mi hija ya estaba en edad de ir a los bar mitzvahs, a los bat mitzvahs, y yo la tenía que ir a buscar en las noches, 12 de la noche, 1 de la madrugada, y una vez regresando buscarla en uno de los bar o bat mitzvahs, no me acuerdo, un carro me empezó a seguir y yo me asusté muchísimo. Entonces yo llegué a la casa y llamé a Mateo o a Martín, lo llamé, él está ahí, así que ya está tengo autorización de decir el nombre. Entonces lo llamo y le digo, mira, yo sé que, o sea, esto es un peligro. Yo voy con la niña en el carro, esto es un peligro para la niña y para mí, obviamente. Y ahí empecé yo a darle vueltas a la cabeza, yo me quiero ir para Estados Unidos, mi mamá vivía aquí ya en Estados Unidos, mi hermano Rubén vivía en Estados Unidos, y yo me quiero, o sea, se me mete el gusanito en la cabeza de que me quiero venir. Hablo con Martín y le digo, cité y nos reunimos en Hebraica, me acuerdo. Y yo le dije, Martín, ¿sabes qué? Creo que por la seguridad de los niños y no sé qué, yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Y Martín me dijo que no, que no era el momento, que él no estaba de acuerdo. Entonces yo dije, está bien.
no me voy. Y esperé, seguí mi vida normal y un día seguían las cosas de los secuestros y seguían, las cosas se pusieron feas en Venezuela, más feas todavía. Y un día él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, llévate a los niños. Vete para Estados Unidos porque la situación aquí está fea. Creo que él también tuvo un episodio feo por ahí, entonces y me decidí venirme para Estados Unidos. Y entonces llamo un día a mi mamá por teléfono. Mi mamá Eh, estaba entre Venezuela y Estados Unidos. Sandra, pero antes de eso, bueno, Mateo Ajá. te dijo unas palabras muy lindas a ti. Me dijo, Quiero, yo sé qué clase de madre eres, yo sé que los niños van a estar contigo bien en Estados Unidos, vete, llévatelos. Entonces, ahí fue cuando me los o sea, decidí. Pero mi mamá estaba entre Venezuela y Estados Unidos, porque desde que yo me divorcié, mi mamá, sabiendo lo que es una mujer divorciada con hijos en una comunidad como la nuestra, ella dijo, yo no dejo a mi hija sola, yo me regreso a Estados Unidos. Ya Rubén estaba casado, tenía hijos, entonces ya mi mamá podía ser un poquito más flexible. Mi mamá estaba en Venezuela y yo llamo a mi mamá. La primera llamada fue a mi amiga, no me acuerdo qué nombre le puse en el libro. ¿Qué nombre le puse? A ver, sin lentes no veo. No me tienes acuerdo. la chuleta de Aquí tengo la nombres. chuleta de los nombres. Miriam le puse. Llamo a mi amiga Miriam, y agarro el teléfono otra vez de los de acá, agarro el teléfono y le digo, Miriam, ¿qué opinas si te digo que me quiero ir a vivir a Estados Unidos? Me dice, voy saliendo para tu casa a ayudarte a hacer las maletas. Así, tal cual. Wow. Llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿qué opinas si nos vamos a vivir a Estados Unidos? Me dice, me parece excelente idea, me voy contigo. Y ahí fue donde empezó todo el proceso. Y bueno, el 21 de agosto del 97 me monté con Yeya sola, nos vinimos Yeya y yo. Yeya, 22 bultos y yo nos vinimos para Estados Unidos. Mi hija, toda una héroe, me ayudó a cargar los bultos, me ayudaba a cargar todo porque era, o sea, era traerme todo, era traernos una historia completa de 35 años de vida en Venezuela. Entonces nos vinimos para acá y bueno, así fue. Y ese comenzar de nuevo, pues también fue demostrarte a ti que tú podías salir adelante y volviste a vivir con tu madre en un apartamento pequeño y las cosas con Joel tampoco te fueron tan bien. Ay, Joel. Bueno, mi mamá tenía un apartamento en Miami, que era donde ella vivía con Rubén al principio, y Rubén, llegamos a ese apartamento en donde, o sea, dormíamos como podíamos, pero el colegio de los niños donde yo los había inscrito era muy lejos, porque el apartamento de mi mamá es en Miami Beach y el colegio era en Sunrise, por allá. ¿Dónde? Sunrise, porque es David Bosnat, era el colegio. Entonces teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, era una locura. Entonces decidimos, una semana nada más vivimos allí. Y yo dije, ¿sabes qué? No, 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 yo me voy más cerca del colegio porque era una locura. Y nos fuimos y nos mudamos a un townhouse de aquel lado. Y mi mamá se vino conmigo, obviamente. O sea, mi mamá estaba next to me todo el tiempo. Eh, ¿Qué más Joel. Joel no quería vivir en Estados Unidos. Joel no le gustaba estar en Estados Unidos y era un niño un poco rebelde, un niño un poco caprichoso. Y bueno, me hacía la suya. Me jugaba un poquito rudo a veces, pero bueno, ya pasamos esa etapa, gracias a Claro, Dios. son edades, por más que sea que uno, repito, el que está tomando las decisiones del curso de su vida, el que lleva el timón del barco es uno, pero uno tiene que entender que tienes gente que depende de ti, de tus decisiones que tomes en ese Correcto. momento para su vida.
Gracias a él Dios tenía, todo funcionó como debió y todo al final tomó su curso, pero repito, terminan siendo las decisiones que uno toma y esas decisiones siempre fueron buscando tu plenitud, porque tú entendías que si tú estabas bien, todo tu entorno iba a estar bien, al igual que lo entendió tu madre siempre. exacto. Era Yo cuando, yo cuando decido mudarme a Estados Unidos, yo no hablaba inglés. Mi inglés era me Jane you Tarzan, machacado total, ¿ok? Y eres una storytelling fascinante, Sandra, me encanta. thank you. Y yo creo que lo puse en el libro así. En mi mente, y aquí creo, no quiero ponerme sensible, pero bueno, en mi mente yo tenía algo claro, que era, yo estaba caminando sobre unos charcots, ¿cómo se dice charcots? ¿Cómo se dice carbones Ah, calientes. charcoal, ok. Ajá. Yo veía enfrente mío unos carbones hirviendo, ¿ok? Pero yo veía al final que ya no había más carbones Wow, y allá había una luz. Y yo dije, así, o sea, en mi mente yo dije esto, wow, aquí está Yeya y aquí está Joel. Yo me quemo los pies, pero mis hijos no se queman. wow. Yo los llevo para allá, Tu mamá, ¿ok? wow, Y yo con mi machacado inglés, yo llevaba a Joel a su béisbol, a wow. su fútbol, todo lo que él quería que yo lo llevara. A ella la llevaba a sus clases de lo que ella necesitara que yo la llevara. A todo yo me movía como fuera. ¿Hiciste Pero un mis hijos, yo curso de real estate? hice un curso de real estate. Yo no llegué a terminar la psicología en Venezuela porque ahí tomo la decisión de venirme para Estados Unidos y mi intención era retomarlo acá. Pero primero que mi inglés no era bueno y segundo, cuando me dijeron que tengo que empezar todo desde el principio, yo dije, no puedo. Entonces tomé un curso de real estate que lo odiaba, ¿ok? Y yo siempre digo que tenía ángeles en mi vida, al igual que mi mamá. Cuando estaba tomando el curso de real estate, un señor, también de Venezuela, que estaba tomando el curso conmigo, se me acerca y me dice, ¿eres venezolana? Sí, entonces me dice, vente a trabajar con nosotros. Me fui a trabajar con ellos y, o sea, tú te vistes todas las mañanas, te arreglas, te pones linda, no sé qué, no sé qué más, y sales a pasear con una persona, a mostrarle casas, y la persona puede tardar un año en escoger una casa. Y mientras tanto, mis hijos y yo teníamos que comer. Y mi mamá. O sea, yo tenía 3 bocas que alimentar más la mía. ¿Ok? Entonces, no me era fácil. Y esta misma persona me dice un día, Sandra, ¿sabes qué? Toma el curso de Mortgage Broker. Porque en vez de que tú tengas que estar detrás de los clientes van a estar detrás de ti porque ellos necesitan el dinero para cerrar la casa que ya vieron y ya les gustó. Y ellos mismos eran mortgage lenders. Entonces, te digo, ese fue un ángel en mi vida. Es más, él fue el que me montó la computadora en mi casa, donde después conocí a mi esposo. ¿Ok? O sea, que él tenía una misión en la vida. Este, Ah, perdí el hilo. hablando de gente, es que vamos a seguir hilando porque es fascinante lo que dices. Voy a agarrarme de tus palabras para hilar esta historia de gente que viene a tu vida con un propósito. Y tienes una persona que conoces en esas fechas, creo que en el libro lo llamas Joel, no estoy segura, pero un novio de muy corto tiempo que vino a Ah, cumplir un papel en tu vida muy importante para regresar al ciclo que aún tienes abierto con tu padre. con mi padre. El, ¿Cuál? El que, religioso. ¿Estás hablando ¿Sí? del No, religioso? todavía no, Ah, todavía no. Pero tenías esta persona que te hacía ver cosas y que tú no entendías qué era y que al final, el del rabino, la historia del rabino, que te toca ir con el rabino a ajá, hacerle una por eso el pregunta. de Nueva Exacto, York, sí, exacto, el de Nueva exacto. York. Ajá. Eh, em, bueno, yo conozco a este muchacho online, ¿ok? Un muchacho religioso,
y yo no era religiosa, pero todo lo que yo sé hoy en día de religión, de kashrut y de todo eso, que hoy en día soy kosher, soy más religiosa y qué sé yo, es gracias a esta persona que la relación era por teléfono, ¿ok? Claro, porque sabías que querías tener una pareja a tu lado y la La- estabas buscando. yo desde que me vine de Venezuela, yo sabía que yo quería rehacer mi vida. Yo soy un animal de pareja y yo quería rehacer mi vida. Y en Venezuela, eh, la comunidad es pequeña y todos nos conocemos. Y entonces los que estaban solteros ya habían salido con todas. Y yo no quería eso, yo quería rehacer mi vida diferente. Este, entonces conozco a este muchacho, machacado el inglés, yo no sé cómo él me entendía, ¿ok? De verdad que mi Jane Yu Tarzan, tal cual. Pero el muchacho tenía una paciencia y toda la relación era por teléfono. Me enseñó todo de kashrut, me enseñó de religión, me enseñó un montón de cosas. Un día, él me dice a mí que viene un rabino de Israel que lee las mezuzot, ¿ok? Entonces, me acuerdo que Yeya, que ya era, ya nosotros éramos kosher en la casa por Yeya, porque Quiero Yeya, explicar un poco para la gente que no nos entiende qué es ok, una mezuzá, que es aquella pequeña plegaria que hay en las puertas, estoy buscando una. en una, no tengo ahorita una para enseñar, pero que está en las puertas. Ahí tienes Ahí ves una. una, ahí ves Ahí una. se ve una, perfecto. Ok, Y pues que es una oración para entrar a tu casa y que esté protegida. exacto. Entonces, él me dice, ven y trae las mezuzot de tu casa para que te las lea este rabino. Me acuerdo que ella se puso brava conmigo porque cómo la voy a dejar sin mezuzá en la casa, no sé qué, y ella ya era un poquito más religiosa que yo, más kosher que yo. En la casa ya éramos kosher, pero ella fue la que nos metió a ser kosher. Esa es otra historia. Entonces, yo me voy para Nueva York y llevo mis mezuzot. Me acuerdo de este rabino chiquitico, no hablaba español, no hablaba inglés, solamente hebreo, así que yo tenía un traductor ahí al lado y me acuerdo que el señor ni siquiera me miraba a los ojos, él abrió las mezuzot y él me pregunta qué quiero yo. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero rehacer mi vida, que mis hijos estén bien, tú sabes. Entonces él empieza a ver las mezuzot y me dice, ¿tú sabes por qué tú no te has vuelto a casar? Porque aquí hay una shin, una de las letras de la mezuzá, que no está completa. Yo te la voy a completar. Y él me completa la mezuzá, la shin en la mezuzá. ¿Ok? Él me pone después un paño en la cabeza y me pone las manos en la cabeza. Y me dice, yo te voy a hacer una verajá, una bendición. Me dice, ¿cómo se llama el muchacho con el que tú estás saliendo? Y yo le digo, no, 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 rabino. Si yo voy a tener el privilegio de que usted me haga una bendición, no le ponga nombre, diga with the right one, con la persona correcta. Correcta. Y él me Qué hace así, sabia. y él hace así, jajamá, y al da jajamá, niña inteligente, ¿ok? Y él me hace la bendición con el the right one, la persona correcta. Esto fue un abril. Él me da, yo no sé si esta es la historia que tú querías que yo contara. Esta es la Sí, sí, historia, sí, 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 ok. perfecto. Entonces, él me dice, te voy a dar un talit y lo vas a poner en la mesita de noche de tu cama. Y yo tenía mis libros de rezo y me da también, ¿qué más fue que me dio? El talit y una copa. Y me dice, ponlo en donde están tus libros de rezo en la mesita de noche de tu cama. ¿Ok? Llego yo para mi casa, me traigo mis mesusotos otra vez, las pongo mi talita ahí en la mesita de noche. Perfecto, esto fue abril. Con este muchacho, yo dejamos las cosas así, demasiado religioso, Pero X. él vino a tu vida en ese momento para enseñarte algo. Eso es lo Definitivamente, importante. definitivamente. Él me enseñó cómo, primero, lo de la mezuzá. Eso Mm. fue el primer paso que fue muy importante en mi vida porque
yo creo en eso y creo que eso fue parte de lo que viene después. Y me enseñó todo lo del kashrut y de la religión que hoy en día lo hago, lo hago, lo mantengo. Bueno, 2 de mayo, yo había terminado con este muchacho y estaba triste porque no tenía con quién hablar por teléfono, debe ser. Y hablo con una amiga y me dice mi amiga ella murió lamentablemente, ella vivía en California y me dice, Sandra, ¿pero qué estás llorando por este tipo? Que nada que ver. Métete online en este website que yo me metí, métete en este website y pon tus cosas y vas a ver que vas a conseguir a alguien. Decía, ¿cómo tú crees que yo me voy a meter en un website y pagar para conseguir a alguien? Me dice, no lo mires así, míralo como que porque nosotros estábamos metidas en sites que eran gratis y eso era un mid-market. Entonces ella me dice, no lo mires así, míralo como que la persona que está ahí también está en serio buscando a alguien porque también está pagando. Ay, no me fastidies. Me dice, si tú no te metes, yo pongo mi tarjeta de crédito y yo te meto. Porque no puede ser que tú estés, mírate en un espejo, me decía, ¿cómo puede ser que tú estés llorando por un soquete? Nada que ver. Está bien, agarro y me meto en la computadora. Mi hijo acababa de hacer bar mitzvah en enero y yo tenía fotos frescas. Y Y cuando te metías acababas en ese también de comprar tu casa, ¿no? En Acababa Weston. de comprar mi casa en Weston. En mi casa nos mudamos el 18 de diciembre a la casa en Weston. Y esto fue en mayo. Bueno, y entonces yo tenía fotos nuevecitas del bar mitzvah de mi hijo. Y cuando te metes en este site, tú ves las tipas todas así, posando en traje de baño. Y yo decía, yo no voy a poner esto. Esto no es lo que yo quiero. Y yo puse una foto mía así, mi cara nada más. Y los profiles de las personas eran yo soy esto, yo soy aquello, yo hago, yo digo, yo soy maravillosa, yo no sé qué. No, eso no es lo que yo quiero poner. Entonces yo puse 4 líneas, 4 frases. Aquí las ¿Ok? tengo. Ajá. ¿Las dices tú o las digo yo? Dígala. Ajá. Entonces yo puse así. I'm a sweet Latin woman. Taxi mother driver. Kosher. Looking for a mensch. En esas 4 frases te puse, soy latina, si no quieres lidiar con acento, no me fastidies. Tengo hijos y los llevo para arriba y para abajo. Si no quieres lidiar con hijos ajenos, no me fastidies. Soy kosher, si no te interesa el judaísmo, la religión, no me fastidies. Y estoy buscando un mensch, o sea, estoy buscando una relación en serio, y eso es lo que quiero. Bueno, Fui un caballero. un caballero. Entre varias mensajes que recibí, porque te ponen así un letrero en neón new, o sea, como fresh me, un letrero New así en la product on the frente, market. new. Ok. Entonces, varias personas escribieron, pero una persona en particular, cuando tú entras a estos sites, tú no tienes tu nombre, tú eres un número Un alias. o tu nickname, ajá, por protección, ¿no? Entonces, ¿Tú eras? no, era un número, Ah, un era un número, número. no el número uno. Ok. Sí, mi nombre en AOL en esa época era Suitina, ¿ok? Entonces, una de las personas que me escribe, el nickname me escribe así, me dice, I read your profile and I saw your picture and I would like to get to know you better. ¿Lo traduzco? ¿O está bien? Lo traduces, lo traduces. Leí tu perfil, vi tu foto y me encantaría conocerte un poquito más. Si estás interesada, escríbeme a este email y me da su email personal. No sé si se acuerdan que ella o él tenía el body list aquí arriba, que cuando tú ponías a la persona en tu body list y esa persona entraba, tú lo podías ver. ¿Ok? Imagínate. Entonces, él me da su nombre. Él no tiene el mío, porque el mío era del website.
pero ok, esto fue un miércoles. Domingo, varias personas escribieron, yo escribí ahí en mi mal inglés, no sé qué, whatever. Domingo en la noche, mayo 2 del 99. Estoy en la computadora y entra este personaje, que yo no sé quién es, pero que me escribió ya va. Cuando yo veo su profile, ¿ok? En el website, su profile decía, lo voy a decir en inglés y después lo traduzco. I'm looking for a girl that can jump from the back of my Harley Davidson to a black tie affair. ¿Ok? Entonces lo de él decía, yo estoy buscando una chica que pueda saltar de la parrillera de mi Harley Davidson y ponerse un traje de lujo, de boda, e irnos a una fiesta black tie. Yo me imaginaba un tipo con una bandana, con una chaqueta de cuero, tú sabes, el chain acá. Yo me imaginaba una cosa así, ¿no? Pero bueno, entonces el domingo en la noche, él entra en el chat y yo lo veo porque está en mi body list. Mi computadora se frisa y yo me voy a la computadora de mi hijo, que acababa de hacer bar mitzvah, por lo tanto tenía computadora nueva, porque todos los niñitos en esa época, después del bar mitzvah, se compraban la computadora nueva. Y empieza Joel, porque yo le escribo a esta persona que su nickname era Mopipik. Mopipik en Yiddish es pollo, ¿ok? Ese era su nickname. Entonces yo le estoy escribiendo y me empieza Joel. En esta casa no hay privacidad. ¿Cómo es posible que yo quiero acostarme a dormir? Son las 11 de la noche. Él nunca se dormía hasta las 2, 3 de la mañana, pero bueno. Son las 12 de la noche, 11 de la noche, perdón. Y aquí no hay privacidad y ahorita tú te vas a meter en mi computadora a chatear y no sé qué y no sé qué más. Yo le escribo a esta persona en mi mal inglés. I am sorry, my son is kicking me out of his computer. If you want to keep talking to me, you have to give me your telephone number. ¿Ok? Mi hijo me está sacando la computadora. Si tú quieres seguir hablando conmigo, me tienes que dar tu teléfono. Él me da su teléfono. Ok. Anoto el teléfono, cierro la computadora, le doy un beso a Joel, voy, le doy un beso a Jennifer, los acuesto, no sé, eran las 11 de la noche. Domingo, o sea, al día siguiente había clase. Me voy para mi cuarto, marco Star 67 para bloquear mi número. Yo no sé a quién estoy llamando, ¿ok? Y me contesta y yo digo, hola. Y me dice, oh my God, I need an interpreter. Y yo le digo, oh my God, you are so obnoxious. Esa fue nuestra primera interrelación en el teléfono. Bueno, para hacerte el cuento corto, estuvimos hablando 2 horas por teléfono. A Me, Jane, You, Tarzan, no sé cómo me entendía. Yo después, mucho tiempo después, le pregunté, ¿cómo me entiendes? ¿Cómo entiendes mi inglés? Y él me dice, mis padres eran polacos. Yo estoy acostumbrado al broken English, porque mis padres tampoco hablaban inglés. Y él no hablaba polaco. O sea que él estaba acostumbrado al broken English. Bueno, a la semana, hablando por teléfono. En esa época no era que tú mandabas la foto, me tomo la foto, el selfie, no sé qué, no, había que ir a Kinkos, escanear la foto, mandar la foto por la computadora, era todo un proceso. Entonces, yo no había mandado muchas fotos, él tampoco me había mandado muchas fotos, así que prácticamente habíamos visto 2 o 3 fotos de cada uno. A la semana estábamos hablando por teléfono y él me dice, I'm gonna marry you. Y yo digo, ay, Dios mío, otro gringo loco. Me Fue voy a lo que casar pensé. contigo. Ay, otro gringo loco, fue lo que pensé. Y más bien eso me asustó y más bien dejé de llamarlo. Él no me llamaba a mí, yo tenía un beeper. Entonces él me marcaba en el beeper y yo llamaba a él con el Star 67, porque yo todavía sigo sin saber quién es él. Y tú en ese momento, Eh, Sandra, porque aquí me están haciendo una pregunta de cómo te mantenías, trabajabas, porque tenías que trabajar, yo trabajaba, claro. yo hacía mortgage broker y este es otro ángel que apareció en mi vida. Un día voy a hacer un break de mi esposo y voy a lo del trabajo.
Un día yo vivía en un gated community. Cuando yo me mudo a esta casa en Weston, era una comunidad cerrada, entonces no había acceso para llamar. Para entrar tenías que llamar por teléfono al security. El security tenía que llamarte. Y un día me tocan el timbre un sábado. Me tocan el timbre, estoy en pijama, abro la puerta y es una mujer. Iris se llamaba. Hola, mira, estoy vendiendo aspiradoras y te quiero mostrar la aspiradora para mostrártela, que no sé qué. Y me dice, le digo, ¿por qué la aspiradora? ¿Que tiene especial aspiradora? Bueno, es una aspiradora especial, no sé qué, no sé qué más, y la aspiradora cuesta $2.000. Y yo le digo, $2.000, mamita, yo soy una mamá soltera, yo no puedo pagar $2.000 por una aspiradora. Me dice, enseguida me dice, tú quieres ganarte una plata y ella entra a mi casa y me empieza a mostrar, y es tipo pirámide que tú vendes, pero cuando tú traes gente, tú pasas a otro nivel. Bueno, para hacerte la corta, yo empecé a trabajar vendiendo aspiradoras, ¿ok? Por cada aspiradora que yo vendía, me ganaba $200. O sea que era chéverísimo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Si yo iba donde ti, una mañana yo hacía una cita contigo porque no tenía nada que de mortgage, ¿ok? El mortgage era por appointments también. Yo hacía una cita contigo y te iba y te hacía toda la demostración de la aspiradora, no sé qué, tú quedabas enamorada, pero tú después me decías, tengo que hablar con mi esposo. Cuando tu esposo llegaba en la noche a la casa y tú le decías, una aspiradora maravillosa, $2.000, te decía, tú estás loca. Entonces yo me puse un poquito inteligente y hacía las citas en la noche con los esposos. Entonces, cuando yo iba, que le mostraba la aspiradora, ya el esposo veía todo, cómo limpiaba, cómo hacía, no sé qué, y había financiamiento, entonces los esposos decían, ok, vamos a comprar la aspiradora. Y yo me llevaba a Joel. Yo le decía a Joel, si vendemos la aspiradora, tú te ganas el 10%. Yo le daba sus $20. Y tú veías a mi gordo sudadito, en Florida, Qué bello. sudadito, cargando la aspiradora y me ayudaba y no sé qué, y no sé qué más. Y eso me ayudó muchísimo porque yo te ofrecía el apartamento, te vendía, te hacía el mortgage y te vendía la Y te aspiradora. vendía la Entonces, aspiradora. entonces, gracias a Dios bendito, siempre estuvo ahí al lado mío y me ayudaba. Y aparte, una cosa muy importante, yo tenía un apartamento en Venezuela, que era el apartamento donde yo vivía con mis hijos en Venezuela y yo lo tenía alquilado y lo tenía muy bien alquilado. En esa época había muchas corporativas que alquilaban los apartamentos de afuera, o sea, gente de afuera, y yo tenía el apartamento muy bien alquilado, entonces, bueno, de ahí vivía, o sea, de todo un poquito, ¿no? Entonces, así, poquito a poco, eso. Es una historia increíble y aparte, repito, es tu toma de decisión en cada momento de tu vida que te hicieron pues enfocarte y estar donde estás hoy. Volviendo a la historia, quiero rescatar también para volver a tu padre. Tienes en tu vida, tienes momentos importantes que surgen alrededor de una mesa de comida. Ya nos hablaste de este Shabbat que hiciste para tu padre, pero también recuerdo, para ir atrás, que tú en un momento, cuando ya conociste a tu padre, hiciste un viaje a Brasil con tus hijos pequeños para conocer a tu padre y se sentaron en una mesa de Shabbat, que pasó algo. Ok, cuando ya yo estaba separada, me fui para Brasil con los niños, otra vez buscando al padre, bueno, soñadora, la niña romántica que soñaba con el héroe que me iba a proteger. Y también buscando encontrar esa relación edípica, ¿ok? Que yo quería como cortarla, como porque mis terapistas me decían, o sea, tienes que ver qué es lo que está pasando allí. Vamos a Brasil. No era una mesa de Shabbat, era una mesa. No, la verdad es que no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo si era Shabbat o qué. Pero me acuerdo que estábamos sentados. Mi papá estaba sentado en la cabeza de la mesa. Su esposa estaba en la otra extremo. Habían unos invitados y estábamos mis hijos y yo. Y mi papá se para y
agarra la copa de vino y dice, hoy es un día muy especial. Y yo digo, ay, Sandra, prepárate para abrir el chorrito, ¿ok? Hoy es un día muy especial. Hoy pasa algo muy importante, que es, hoy el Papa dijo que los judíos no mataron a Cristo, que fueron los romanos. Y yo me quedé así mirándolo como, o sea, ¿eso es lo que tú vas a decir? Y la esposa se para y ella fue la que dijo, y hoy es un día muy importante porque hoy por primera vez tenemos sentados en nuestra mesa a Sandra con sus hijos, la hija de Sally, porque le dice Sally, y sus nietos. Entonces ella fue la que salvó el momento, ¿no? Porque este, él, él era muy narcisista. Entonces él era lo que Tenías que entenderlo, cosa que tú siempre esperabas otra cosa de él y resulta que nunca llegó. nunca llegó, nunca llegó. Wow. Así fue, eso fue lo que pasó en esa mesa. Y en torno a una mesa, que creo que esta vez sí fue una mesa de Shabbat, también te pasó algo que cambió tu vida por total. Y es esa Eso sí fue una mesa de Shabbat. propuesta. Bueno, cuando yo conozco a mi actual esposo, después de esa vez que él me dijo, I'm gonna marry you, que no sé qué, que yo dije, este está loco, a las 3 semanas de habernos conocido por teléfono, él me dice, yo voy a bajar a Florida a verte, a conocerte, porque él vivía en New Jersey. Ok, este, quedamos en que él venía al aeropuerto, era un sábado, él venía al aeropuerto y yo iba a ir al aeropuerto a encontrarme con él. En esa época todavía podías entrar al aeropuerto, porque no había pasado 9/11. Entonces todavía podías entrar a la pata del avión. Bueno, llega ese día, mi ex esposo venía a buscar a los niños a la casa porque su papá estaba ya malito y él venía a buscar a los niños. Entonces ya Morris sabía, Morris es mi actual esposo, él ya sabía que Martin venía a buscar a los niños, entonces ya habíamos hablado. Ahora, él me dice a mí, hablamos en la mañana y él me dice a mí cómo él va a venir vestido de New Jersey, pero yo estaba en pijama, o sea que yo no le digo a él cómo yo voy a estar vestida. El caso es que Martín llega a buscar a los niños y obviamente Martín estaba pasando por un mal momento, que su papá estaba enfermo. Entonces yo no le voy a tirar a los niños, toma a los niños, llévatelos que tengo una cita. Me senté con él un rato, le pregunté cómo estás, cómo te sientes, cómo está tu papá, tú sabes. Cuando voy en camino al aeropuerto, que ya él se va con los niños, voy en camino al aeropuerto, llamo a Morris, que todavía está en el avión, y le dejo un mensaje diciéndole, voy en camino, voy media hora tarde porque me tuve que quedar un ratico más. Ok, llego al aeropuerto, estaciono el carro, entro al aeropuerto y entro completo hasta donde está. Veo vuelo tal, no sé qué, puerta A15, ¿ok? Me meto hacia la puerta A15. Cuando llego a la puerta A15, dice Change of Gate, puerta A35. Entonces tengo que dar toda la vuelta para el otro lado. Ahora, hay dos columnas que estaban acá. Yo voy pasando y tú sabes cuando vas caminando que de repente ves a alguien que te está viendo y que te está mirando fijamente, que tú dices, oh my God, estos ojos están clavados en mí. Entonces yo podía, de las dos columnas, yo podía pasar por acá a cortar espacio para ir hacia la otra puerta. Pero como está este tipo ahí mirándome, para evadir su mirada, yo le doy la vuelta a las columnas y hago el paso más largo. Pero cuando estoy pasando entre las dos columnas, el tipo me está mirando y yo me volteo y lo veo que está vestido como él me dijo que iba a estar vestido. Y le hago así, Morris, y él se voltea, hace así, Sandra, como diciendo, esto no es para mí, ¿no? Dice, este cuento debería contarlo él, porque este Es cuento lo cuenta, precioso, no este cuento importa. es mejor Mira, él. Chiqui, you wanna say the story? por aquí me están preguntando, pongan el nombre de la página. Me refiero que es esa Ya página no de dates. O sea, existe, se llamaba JQS, Jewish Quality Singles, y ya no existe, lamentablemente ya no está.
Chiqui, do you want to say that part of the story? That is your part. Yo lo voy a llamar ahorita para que él diga esa parte. Entonces, bueno, él hace así como que, Sandra, y yo le digo, Morris, este, no sé si contar esta parte, ¿la cuento? Lo que salga. Y entonces él agarra y se me acerca, me carga, ¿ok? Ay. Y tú sabes que nosotros siempre decimos que yo no doy un beso a la primera cita, yo no me agarro la mano a la primera cita. Entonces que en menos de un segundo el tipo me dio un beso, ¿ok? Y yo estaba así, como que todavía no entendía lo que estaba pasando. Yo todavía no sabía si me gustaba, si no me gustaba, porque por el oído me gustaba, pero yo soy de piel, yo necesitaba sentir, ¿sabes? Y de repente estoy atragantada con el beso del tipo, así como que, tú sabes, ¿no? Y entonces yo, bájame, bájame, y el tipo me baja y de repente me hace así como para darme la vuelta y le digo, no, 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 I'm not a piece of meat. ¿Ok? O sea, Wow. no, a mí no me vas a estar dando vueltas como, ¿qué te pasa? Pero hay una parte muy cuchi que él la tiene que contar. Chiqui, just this piece, please. Come quickly. Come quickly. Sandra insiste. Aquí viene. Él te va a contar esta parte que la tiene que contar Qué, él porque qué es muy, privilegio conocer por- a Maurice. porque Hi, es muy Maurice. cuchi. Pero en inglés porque su español no es como para contarla. So nice to Bueno, meet you. You too, you too. It's amazing. Such a So the little, beautiful I know, story. the whole story is incredible. It's unbelievable. But the little part that I said when I saw her and I turned because she looked at me and smiled and I said I can't be this lucky. So I looked behind me like in the movies. Maybe she's smiling at somebody behind me. So when I walked closer, there was nobody behind me. So I said to myself, yes, I hit the blind date jackpot. Wow. So then I went to her and picked her up and, you know. That's so nice. thank you. Ay, qué belleza. Bueno, Los esta dos, en definitiva, encontraron a su alma gemela y sí, pues la verdad que gracias obviamente, a Dios. ¿cuántos años juntos ya? 24 cumplimos el lunes cumplimos Wow, 24 años de casados, 25 juntos. 24 años juntos. Quiero que me cuentes cómo fue esa propuesta, La esa pedida. pedida Ok. en esa cena donde tú cocinaste, porque, repito, aquí hay otra historia, que es la historia de tu madre, y hay muchas cosas que no hemos contado, pero quien quiera saber más a fondo, El tiene que libro, escuchar la el historia de libro. Sally, Ajá. porque Sally no cocina, Mi mamá quema el agua. pero Bueno, Sandra, yo sí, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta cocinar, yo eh, soy más de casa. Mi mamá, bueno, tenía que salir a trabajar y tenía que traer el pan para la casa. Yo soy más como mi tía, que en paz descanse, mi tía Fanny, que a mi tía era más lo que llamamos balabuste en Yiddish, que es más de casa, de las flores. A mí me gusta una flor. Mi casa siempre está llena de flores porque a mí me gustan los detallitos, cocinar. Bueno, entonces, bueno, empezamos a tener una relación, Morris y yo, él en New New Jersey, yo Jersey. en Florida, pero él viajaba todos los fines de semana para Florida. Él venía todos los viernes y se iba todos los lunes. Y Eh, bueno, Tienes que leer aquí un mensaje, que no falte lo que yo dije cuando conocí a oh Morris. my God. Completo, lo El dijo yerno completo, preferido. tal cual como me lo dijiste. Que me conteste, que me dé la autorización. Ok. Bueno, entonces, Qué bueno, lindo. empezamos la relación y él venía todos los fines de semana. Viene el verano y me dice él, Sandra, ¿por qué en vez de que mis hijos se fueron a camp, ¿ok? Entonces ya yo estaba sola en la casa. Entonces me dice él, porque en vez de que yo viaje todo tal cual, ya me dieron permiso, en vez de que yo viaje todos los fines de semana, ¿por qué no te vienes eh, el verano para New Jersey y así conoces a mi familia también? A mí me interesaba también verlo a él en su entorno familiar y cómo se movía él,
porque cuando él estaba aquí todo era maravilloso, pero yo quería ver cómo era su familia y qué sé yo. Yo conocía a su hijo también. Yo no quería que él conociera a mis hijos y él conoció a mis hijos en un momento muy completamente inesperado, que esa es otra historia, pero fue completamente inesperado cómo él conoce a mis hijos porque yo no le quería presentar a mis hijos todavía. El caso es que él me dice que me vaya para New Jersey a pasar un tiempo allá y estar en su ambiente. Le dije que perfecto, que ok. Me voy para New Jersey y me fui como un mes, una cosa así para New Jersey. Terminan los niños camp, Yeya, porque Joel se va a vivir con su papá a Venezuela por un tiempo. Yeya se viene conmigo a la casa de él, que por cierto, la casa de él era la típica casa de un soltero. Un televisor gigante, un couch negro, una cama y el cuarto de su hijo. Más nada. O sea, era una casa que nada que ver. Bueno, entonces, yo durante todo ese mes, yo hice varias veces Shabbat para la familia, ¿ok? Para mí no era raro que me pidieran hacer Shabbat. Entonces, yo me venía el domingo porque ya empezaban clases y yo tenía que venir a Miami a arreglar las cosas, los útiles, el uniforme, no sé qué. Entonces, él me dice ese jueves, Sandra, ya que te vas el domingo, ¿por qué no haces mañana tu Shabbat para para que te despidas de la familia? Y dije, ok, no hay problema. Empiezo a preparar mi Shabbat, todo, ella estaba en la casa conmigo, ella estaba arriba viendo su novela, qué sé yo, y yo empiezo a preparar mi Shabbat, todo chévere, y viene toda la familia de él, y ella y yo, que éramos la única de mi lado, mesa largota de 18 personas, y él se para y dice, eh, quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a Sandra por toda esta mesa preciosa que preparó, por toda esta comida maravillosa que preparó. Y quiero aprovechar para decir para recordar a alguien que hoy, lamentablemente, cumple 26 años que nos dejó. La mamá de él estaba cumpliendo ese día 26 años de fallecida. Entonces ahí en la mesa estaba el hermano de él, los sobrinos. Entonces ya todo el mundo estaba lloriqueando porque estaban recordando a la mamá de él, al tío, el hermano de la mamá. Entonces estaba la familia de él y estaban todo el mundo ya, tú sabes, moqueando por recordando a la mamá. Y de repente él dice, pero yo quiero aprovechar un día triste como hoy, en donde perdimos a alguien muy especial, para traer a alguien muy especial a nuestras vidas. Wow. Y de repente mete la mano en el bolsillo, abre una cajita, se arrodilla en el piso y me dice, Sandra, in front of my whole Wow. family and your daughter, will you like to be Mrs. Kaplan? Él no me dijo, ¿te quieres Wow. casar conmigo? Me dijo, will you like to be Mrs. Kaplan? ¿Te puedes imaginar que me puse a llorar? Lo abracé, yo, "Ah", no sé qué, y entonces todo el mundo empezó a venir a abrazarme, welcome to the family, más altos, no sé qué más, y yo empecé a dar la vuelta, cuando llego otra vez donde él, él está así paradito con la caja, ¿no? Con la cajita y el anillo, y me dice, pero tú no has dicho que sí, y yo me volteo y digo, yes, 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 y él me dice después, pero tampoco has visto el anillo, y yo le digo, lo miro y le digo, ¿qué me importa a mí ese brillante cuando tengo el brillante más Ah, bello del mundo, que eres tú? Y bueno, ah. así nos comprometimos y a los 3 meses nos casamos. Qué Y que belleza. por Por aquí cierto, mucha gente dice que tiene recuerdos de esa boda. Tu vestido plateado. mi vestido plateado porque no me quería casar, o sea, me parecía ridículo. Mis hijos me caminaron a la jupá y no quería ir de blanco, entonces me vestí de plateado. Ujú. Además era el 2000, que era el millennium, todo era plateado. ¿Te acuerdas que todo era el Y2K y no sé qué, y todo era plateado? Entonces era perfecto el look, era perfecto. By the way, cuando me casé con Martin, me casé en pantalones, bien, eh, ¿cómo se dice la palabra? Ay, se me fue la palabra ahorita. Vanguardista. Out Vanguardista, of the box.
bien vanguardista, porque me casé en pantalones cuando me casé con Martin. O sea, Wow. bien ¿Y vanguardista. qué dijo Martín? A ver si lo podemos A saber ver. cuando conoció a Maurice. ¿Qué dijo Martin? Cuando Martin conoce a Morris, dice, Sandra, si algún día decides divorciarte, avísame, porque yo me meto a y me caso con él. Qué bonito, de verdad que qué bonitas historias. Tenemos todavía a tu padre y Ujú. creo que es 2002. ¿2002? Tú todavía vivías en New Jersey porque estuviste 8 años viviendo en New Jersey, Correcto. cosa que nunca te acomodaste. Finalmente ya vives aquí en el sol En el de Miami calorcito, y no en el el frío de New calorcito. Jersey. Sí. Pero estando en Miami, porque pasabas temporadas acá, Yo venía recibes mucho una por mi mamá. llamada. Ujú. Bueno, cuando yo me mudo para New Jersey, yo hago contacto con mi primo Boris y su esposa, que era muy amiga mía, bueno, sigue siendo muy amiga mía, y teníamos contacto, ¿ok? Nos hablábamos de cuando en cuando, no sé qué, o sea que para mí que él me llamara por teléfono no era raro. Un día estoy yo aquí en Miami, porque venía a visitar a mi mamá, estoy en mi casa, y me suena el teléfono y me llama Boris. Y, hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Todo bien, pero tú sabes. Y entonces me dice, Sandra, te tengo que dar una noticia. Cuando me dice eso, yo ya sé por dónde viene la cosa y me dice, tu papá murió. Y yo me quedo así callada y le digo, ok, déjame ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, cuelgo el teléfono, llamo a Morris. Morris ya sabía, pero no se atrevió a llamarme a darme la noticia. Llamo a mi mamá, le digo, mami, el viejo murió, y llamo a mis hijos, y llamo a mi rabino, que mi rabino sabía mi historia. Entonces le digo, rabino, llegó el día, porque él me había dicho que el hecho de que él fuera mayor que yo no quería decir que él se iba a morir primero, que el día cuando llegara el día hablábamos. Llegó el día, le digo al rabino, entonces me dice, mira, la Torá dice que los hijos honran a los padres. Tú decides qué quieres hacer. Entonces yo le digo, bueno, yo voy a honrar el espermatozoide de mi papá, porque eso es lo que voy a honrar, que me dio la vida. Entonces mi mamá se está riendo. Entonces, me dice el rabino, ok, lo primero que hay que averiguar es cómo lo van a enterrar, porque como la esposa no era judía, hay que averiguar cómo lo van a enterrar, porque si él no va a ser enterrado como judío, no hay judío que ser enterrado. Entonces yo ya le digo que llamo por teléfono a Brasil, me contesta la esposa, hola Sandra, no sé qué, sí, murió así, murió asado, bla, bla, bla. Entonces yo le digo, ¿cómo lo van a enterrar? Me dice, judaico, por supuesto que judaico. Él estaba muy orgulloso de ser judaico. Entonces le digo, llamo al rabino y el rabino me dice, ok, no, mentira, parte importante. Cuando estoy hablando con la esposa, me dice, cuando voy a colgar el teléfono, me dice, Sandra, ¿puedes llamar? ¿Qué nombre le puse? A ver, para no... Mara, ¿no? Mara Elena. ¿Puedes Mara Elena. llamar a Mara Elena? Yo no tengo ni idea quién es Mara Elena, pero le digo, claro, dame el teléfono porque yo no tengo mi agenda aquí, estoy en Miami. Todavía los teléfonos no cargaban 1000 teléfonos, sino eran los flip-on estos. Y entonces me dice, me da un número de teléfono así de largo y me dice que la llame y que le diga que el señor murió. ¿Ok? Tengo el teléfono allí, llamo a mi rabino me dice, córtate aquí, ponte asado, tapa los vidrios, tapa no sé qué, me dice todo lo Claro, que tengo que hacer. esta parte es importante porque en nuestra religión, cuando alguien fallece, se hace lo que es los 7 días, que es la Shive, Ujú. y tú decides cumplir con ese mandamiento de honrar a tu padre haciendo Shive, cosa que creo que fuiste la única que lo La hizo de tus única, la hermanos única. Ujú. y de todos los hermanos, porque luego ya hablaremos de Exacto. eso. Oh my God, todavía no hemos llegado ahí. Entonces,
Me preparo todo, no sé qué. Mi mamá viene y se queda a dormir conmigo, pues Morris estaba en New Jersey. Mi mamá viene y se queda a dormir conmigo en la casa. Y al día siguiente, cuando yo me levanto, veo así en el counter de la cocina el teléfono, un número así de largote. Y digo, déjame llamar por teléfono. Llamo, me contesta un hombre. Y me dice, ¿aló? Obviamente en español porque era en España. Ah, porque yo le pregunto a Nancy, a la esposa de mi papá, le pregunto, ¿dónde es esto? Y me dice Barcelona, España. Entonces, cuando llamo, me contesta este hombre, en español, por supuesto, me dice, aló, yo le digo, por favor, con Mara Elena. Y me dice, oh, Marita no está. ¿Quién la llama? Y yo me quedo callada y le digo, no sé quién decirte quién soy, mi nombre es Sandra Lisman. Silencio del otro lado y me dice, Sandrita, hemos esperado tu llamada por más de 20 Wow. años. Y yo digo, ¿quién es Mara? Y me dice, Mara es tu hermana. Y me empieza a contar el cuento de Mara y de Fabiana, tengo que ver el nombre, de Mara y de Fabiana, y Que Fabiana es aquella foto que viste en que vi en Brasil Brasil. de Correcto, alguien muy parecido a ti. correcto, que es mi hermana mayor, pero yo no sabía ni la existencia de ella ni nada. Entonces, bueno, me dice esta voz, esta persona, que ella no está, que él le va a notificar. Ahora, yo había tenido una experiencia previa con otra hermana Alba. que Alba, su nombre, bueno, Alba, que ella contactó a Martin y por medio de Martin me contactó a mí, pero era una historia un poco rara porque me llamó y me dijo que que ella no tenía esto y que se le había muerto un hermano y que le mandara plata y entonces a mí no me gustó su energía y yo ¿Ellos dejé eran de dónde? colombiano, ¿Venezolanos? colombianos, Colombianos. colombiano. Entonces yo corté contacto con ella. Cuando, cuando me dice este señor que me dice, tu hermana Fabiana hoy casualmente cumple años, ¿ok? 64 años. Y yo le digo, mira, como yo había tenido esta experiencia, le digo, mira, aquí está todo mi teléfono, todos mis nombres, todos mis números, todos mis emails, todas mis cosas. Si están interesados, contáctenme. ¿Ven? Esa noche estoy sentada en Shiva, mi mamá está conmigo y yo agarro el teléfono de la casa, el inalámbrico, y le digo, mami, tú sabes, Fabiana vive en Orlando. Vamos a llamar, marco 411 y empiezo y pregunto, Fabiana con una S, con dos S, con una N, con dos N, tú sabes, con todas las posibilidades del apellido. Y me dice la operadora, no, no está registrada. Estoy bajando el teléfono, no he terminado de poner el teléfono en el sofá. Cuando suena el teléfono, yo agarro otra vez, dice Orlando, Florida. Mickey Mouse no me está llamando a mí, ¿ok? Entonces yo sé quién me llama, porque es mucha casualidad. Agarro el teléfono y me dice esta voz. ¿Quién habla? Digo, Sandra. Normalmente yo nunca hubiera dicho Sandra, hubiera dicho con quién desea hablar, pero bueno, como sé quién es, Sandra, me dice la voz. Irónicamente, hace 50 años, en un día como hoy, esperaba una llamada telefónica, un buque de flores, una carta postal que nunca recibí. Y sin embargo, hoy que la persona de la que la estaba esperando ya no está, hoy tengo un regalo. Hoy tengo una hermanita chiquita. Wow. Entonces te puedes imaginar, las dos llorábamos. Era el cumpleaños de ella, número 64. Y eh, hablamos por teléfono, ella me contaba su historia, Fabiana y Mara Elena, y yo le contaba mi historia, Sandra y Rubén, era la misma historia. A ellos también los abandonaron, a ellos también los dejaron de la noche a la mañana, eh, y así. Son, Entonces ahí hablas descubro, de cuatro camadas, ajá, para ponerlo en contexto. Tu entonces ahí madre sabía de descubro, una, porque cuando tu madre se casa, ella ya sabía
que él estaba divorciado y tenía 2 hijos. Correcto, que no eran 2, eran 3, porque también por ahí mintió, eran 3. Entonces, para hacértela corta, porque está larga, él, me entero yo que somos 9, que éramos 9 en total, ¿ok? De 4 mujeres diferentes, en donde a las 4 le hizo exactamente lo mismo. Se casó, tuvo hijos y se fue. Aquí no se casó, creo, tuvo hijos y se fue. Que aquí, con el segundo fue que fue lo de García Márquez que conté en la vez pasada. Ahí fue en Colombia con el García Márquez. Después se volvió a casar. No, mentira. Este fue en Uruguay. Uruguay, Colombia. La tercera fue Colombia. Este, y después nosotros, 4 camadas diferentes, en donde hizo exactamente lo mismo con todas. Se casaba, tenía hijos y se iba. Nunca se divorció. Mi mamá sí se divorció de él porque cuando nos tenía que sacar el pasaporte necesitaba la firma de mi papá. Entonces ella hizo que fue a un abogado y puso en el periódico que se solicitaba a esa persona y el abogado le dijo, si no aparece en tanto tiempo, ya se da por que no está, entonces se pone que puedes conseguir los pasaportes, porque nos íbamos de viaje y no teníamos pasaporte porque él no estaba. Entonces, bueno, así descubrimos que éramos 9 en total, eh, de los cuales Cuéntanos ese encuentro, porque tú vas a Orlando a yo visitarla. voy a ¿Y Orlando qué le después de que termina la chiva. llevas? Ah, ok. Ella me cuenta que cuando él se va, ella era más grandecita, ella tenía 11 años. Entonces ella me cuenta que cuando él se va, cuando él va saliendo, ella le dice, papá, tráeme un virome, que es una pluma en argentino, porque ellos son de Uruguay, tráeme un virome para hacer las tareas. Y él nunca volvió. Cuando yo fui a visitarla después de la Shiva, que yo fui a Orlando, yo le llevé una pluma. Wow. Y en la tarjetica le puse, yo sé que esta no es la pluma que esperabas, pero al fin te trajes una pluma. Entonces, bueno, así a mí me estaban preparando, ya va una parte importante que me pidieron que contara, así que voy a contar. Cuando yo estaba sentada en Shiva, pues nadie me vino a visitar. O sea, yo estaba sola con mi mamá. Mi esposo estaba en New Jersey. Mis hijos estaban en college. O sea que a mí nadie me vino a visitar. Entonces yo llamo a mi buena amiga, que debe estar por ahí mirándome, Mary, y le digo a Mary, porque Mary es mi hermana, ¿ok? Y le cuento que estoy pasando por esto, no sé qué, no sé qué más. Entonces Mary llama a su prima, Vivian, y le dice, Vivian, vístete que tenemos que ir a visitar a Sandrita porque Sandrita está sentada en Shiva. ¿Cómo que Sandrita está sentada en Shiva? Sí, sí, se murió el papá. ¿Cómo que se murió el papá? Sí, el papá de Sandrita se murió cuando ella estaba en el colegio. Y entonces Mary le dice, vístete, te paso buscando y en el camino te cuento, pues yo vivía en Boca Ratón. Entonces, vístete, yo te paso buscando y te cuento en el camino. Porque yo siempre cuando me preguntaban por mi papá, yo decía, él murió. Porque era más fácil la historia, decir, él murió. Es más, en mi acta de matrimonio con Martin dice, Sandra Lisman Dorfman, hija de Sally Dorfman y de Samuel Lisman, fallecido. Wow. En mi acta de matrimonio. Yo siempre decía que estaba muerto. Entonces, bueno, entonces cuando yo conozco a mi hermana esta, Fabiana, que yo voy a Orlando, Mary y mi esposo me estaban celebrando sorpresa mis cumpleaños 40. Entonces Mary llama a Fabiana y la invita a que venga de sorpresa a mi cumpleaños 40 y yo no sabía de la fiesta y no sabía mucho menos que ella iba a venir. Entonces fue, tú sabes, tuvimos una relación muy linda, muy unidas. Después yo fui a España a conocer a Mara Elena, después yo fui a Uruguay a conocer ¿cómo se llama la otra? A Amparo y a Gaby. Y yo las conocí a todas. Y a Alba, Alba, también fui, la conocí. Yo las conocí a todos, a todos.
¿Y hay un brunch que hiciste en tu casa? ¿Ese es tu cumpleaños o esa es No, otra reunión? ¿Me otra puedes reunión. contar? Porque siempre estas celebraciones donde hay gente querida alrededor de la mesa, es algo muy exclusivo tuyo, donde tú quieres como que Me encanta. atender, agasajar, dar. Me encanta recibir gente, me encanta hacer fiestas. Esto debe ser que lo heredé de mi mamá, celebrar la vida. A mí me gusta celebrar la vida. Yo siempre celebro las cosas. Cualquier cosa, yo armo un sarao rapidito. ¿Ok? En 2 minutos yo te armo un sarao. Este, em, yo invito a mis hermanas, a la de España, a la de Uruguay y a la de Orlando, a venir para Pesaj a mi casa, ¿ok? A Boca Ratón. Yo vivía en New Jersey, pero teníamos un lugar en Boca Ratón, entonces yo les invito a que vengan a pasar Pesaj con nosotros. Y ellas llegaron un tiempito antes y entonces yo preparo una fiesta sorpresa para ellas. Ellas no conocían a Rubén, mi hermano, entonces ese día supuestamente lo que íbamos a hacer era que Rubén venía para conocerla. Y yo preparé toda una fiesta infantil. Contraté payasitas, Wow. contraté quien nos pintara las caritas, contraté a alguien que viniera a hacernos juegos infantiles. Y hice, todo era happy face. Y entonces el slogan decía, eh, eh, dame un segundo, Chiqui, can you bring me quickly the blanket, the white blanket that I have in my bed? Ajá, with the same. Entonces yo mandé a hacer unas mantas y unas, ¿cómo se llama? Toallas, y todo era en base a este eslogan que no me acuerdo exactamente lo que dice, por eso te lo estoy mandando a traer para leértelo, pero era así como que somos, estamos y pertenecemos a pesar de todo, una cosa así, ¿ok? Wow. Por aquí Eh, tengo una frase que rescaté del libro cuando cuentas esa parte, que dice así: crecimos sin papá, pero el mundo no nos debe nada. Ujú, así es. Increíble. Porque tuvimos escasez de papá, pero tuvimos todas exceso de mamá. Así lo digo siempre. No tuvimos papá, pero tuvimos unas mamás que valen, porque la mía hasta 120, eh, eh, por 500 papás. Y el Mira, tema, que mira, es lo que tú dices y mira, rescatas, no vivir como eh, víctima, sino exacto. aprender. Mira lo que dice. A Nunca ver, es tarde a pesar de todo. Somos, estamos y pertenecemos. wow. Entonces estas mantas las mandé a hacer y se las regalé a todas. eh, y las toallas, todo era así como con ese dicho. Y bueno, fue muy lindo ese momento porque jugamos como niñas, que era lo que yo quería, ¿ok? Que jugáramos como niñas, que nos permitiéramos ser hermanas y hermanos, porque Rubén estaba infantilmente. Y fue un momento muy bonito. Me hacen una pregunta de dónde está Samuel. Sé que Samuel está conectado, pero que cuentes un poco, bueno, ya lo contaste, Samuel, lo que significó para ti, ese padre, esa ausencia de padre que terminó siendo tu hermano mayor, el que, el que hizo, ¿no? Que ustedes pues tuvieran esa presencia masculina en casa. Correcto. Samuel, bueno, está ahí, sigue muy presente. Samuel veo más a Samuel que a Rubén, actually, porque Samuel viene mucho a mi casa, Samuel está pendiente de nosotros. eh, no sé qué quieren que les diga, Samuel es mi hermano, mi papá, mi héroe. Estamos muy unidos, somos unos hermanos muy unidos. Algo que tenemos los tres es que somos muy padres protectores, sobreprotectores y abuelos mega extra protectores, porque debe ser por lo mismo, por lo que la carencia que nosotros tuvimos, los tres estamos así, somos una conchupancia, todos unidos todo el
tiempo. Mucho Y es un, aprendizaje. ¿Y tus hermanas hoy en día? Creo que Eduardo es como lo llamas en el libro, el hermano de Alma, falleció. Tenía una fallecer, enfermedad hereditaria que heredó de la madre, correcto, hemofilia. correcto. Los tres o sea, la tercera camada, que fueron los de Colombia, eran dos varones y una hembra que era Alba. Los dos varones murieron de hemofilia, que ahí fue cuando yo me desconecté de ella, porque ella me llamó, me escribió un día un email y me dice, necesito que me mandes plata porque la peor víctima de Samuel Lisman acaba de morir, que no sé qué. Y yo decía, mira, yo estaba recién casada, yo me casé en el 2000, esto fue en el 2001, recién casada, y yo decía, Dios mío, mi esposo va a decir que me va a devolver por Lemon Law, porque ¿de dónde salió esta mujer? Venezolana, este es gringo, 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 una venezolana que le sale abandonada por el papá, que le salen unos hermanos de no sé dónde, de una caja, de una cajita de ACE, le sale un poco hermano, de repente, o sea, me va a devolver por Lemon Law, decía yo. Entonces, a mí me daba hasta pena, ¿ok? Decirle todo esto. Entonces, cuando ella me escribe así, yo me desconecté por completo porque yo dije, no, 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 o sea, no quiero saber nada de esto. Entonces, y después en el 2002 fue que muere mi papá y que salen las otras, pero ya no me daba tanta pena, ya no estaba tan recién casada. Hoy en día, ¿quién vive todavía tu hermana mayor, que va a cumplir 86 años? Mi hermana Wow. mayor vive en Israel. Lamentablemente hoy en día no tenemos mucha relación por diferentes cosas que han pasado, este, cosas diversas. Mi otra hermana, Mara Elena, vive en España. Con ella tengo un poquito más de contacto. Después viene, ¿quién? Después viene Amparo, que con ella sí tenemos más contacto todo el tiempo. Gaby es un poquito más distante. Ella es toda una lady, es una mujer preciosa, es una lady. Ella vive en Brasil. Con ella tampoco tengo mucho contacto, pero no por mal, sino porque no hay contacto. La conozco, nos vemos en Facebook y nos chateamos, tú sabes, de vez en cuando, pero ya. Y Alba murió de COVID ahora recientemente, o sea, hace unos años, poquito, murió de COVID. Entonces, esa es la historia. Con los Es hijos, con increíble los... tanto aprendizaje, Sandra. Yo quisiera que por favor, de la manera como escribes y al tener tu carrera de psicología, creo que has hilado muy bien tu historia y has entendido tú ese aprendizaje. Y además lo transmites de una manera fabulosa. Por eso es que me encanta tu historia, que la hayas contado hoy, y además que quisiera que recapitules un poco el hecho de esa Sandra, esa niña de 4 años que fue abandonada por su padre, y la Sandra de hoy, que consiguió a través de su trabajo esa plenitud que tanto estaba buscando. Bueno, esa niña abandonada buscaba aferrarse a cualquier figura masculina, porque era lo que buscaba. Buscaba esa parte masculina de protección, como dije antes, de alguien que me cuide, de alguien que me proteja, de alguien que me quiera. Y a través de todo el trabajo que hice y a través de toda la madurez y el aprendizaje, entendí que mi esposo es mi esposo y no es mi papá, pero también sé cuando tengo a la niña a flor de piel, decirle, abrázame solamente como papá. En este momento necesito que me apapaches y quiero ser niña por 2 minutos. Entonces aprendí esa separación que se puede lograr cuando tienes una pareja que te entiende y una pareja que sabe cuándo es el momento de ser
esposo y cuándo es el momento de mi esposa me necesita de diferente manera. Y yo gracias a Dios y gracias al trabajo que hicimos, porque también hicimos trabajo juntos, en donde él aprendió esa diferencia. Y creo que es el aprendizaje mayor, porque aprendes que a dejar el niña aparte cuando tienes que ser mujer o darte el permiso de ser niña cuando algo te aflora. Por ejemplo, a mí todavía, hasta el sol de hoy, yo veo un buen papá con una niña y a mí se me mueve el guarapo, ¿ok? ¿Ok? Yo lo siento, pero sé bajar a la niña y entender que es ese momento que volvió a surgir esa herida, pero sé volver a salir de esa herida y decir, pero estoy bien. Hoy en día estoy bien, gracias a Dios. ¿Ok? Qué consejo Entonces, maravilloso. entonces creo que eso es lo más importante. Separar, separar, no quedarte viviendo en la miseria, en la tragedia, ay, yo fui una niña abandonada. Sí, lo fui, pero hoy en día ya no. Entonces quiero vivir en este plano, no en este plano, ¿ok? Y ver para adelante, ver siempre para adelante, porque para atrás no puedo ver más, ya yo no puedo hacer más nada con lo que pasó. Entonces yo puedo es construir el futuro y lo que siempre le digo a mi esposo es constructor, yo siempre le digo, nosotros somos constructores del futuro, vemos para adelante, yo no puedo ver para atrás. Yo construyo a mi familia, yo construyo a mis nietos, yo le doy a mi mamá, yo estoy para ver para adelante. Para atrás no se puede hacer nada. Sandra, te quiero de verdad aplaudir Gracias. y darte infinitas gracias por haber compartido tu historia, una historia auténtica, una historia de verdad, una historia que pasó por mucho dolor, pero que sanó de una manera donde hoy en día eres una mujer plena que puede dar mucho. Y me encantaría hacerte una invitación en público, no solamente a que publiques el libro, que ya te lo he dicho Ah, mucho, sino que ajá. a que te atrevas a dar conferencias, porque sé que puedes ayudar a mucha gente, a muchas personas que tienen problemas y no saben cómo salir de ellos. Y tu mamá te lo enseñó a ti, tu mamá lo aprendió, porque no se me olvidan las palabras de tu madre cuando la entrevisté, que me dijo, no tenía de otra manera, no tenía tiempo para pensar en que tenía un problema, tenía que salir adelante. Y fue una Exactamente. enseñanza de mucho valor y tú tienes muchísimo para enseñar y para dar. Creo que tus hijos son privilegiados, tus hermanos, tu familia, el tener a tu madre, a Maurice, que creo que todos queremos ese producto de mucho trabajo, como tú lo dices. Así que quiero leerte los comentarios Oh, de la gente que ha oh. estado aquí por más de 2 horas. Hoy ve. Más de 2 horas hemos estado contigo y te Oh my invito God. a que reflexiones y que hagas esas conferencias que estoy segura que van. Por aquí dice, voy a tratar de leer los nombres, Irit Levy, tremenda historia y cómo el ímpetu interno cambia todo. Dice Ronald Rostocker, qué rabia que morí, se me adelantó. Ay, ay, ay. Dice por aquí, excelente, ha estado muy activa Flor Misraji comentando y haciendo preguntas. Grisel Bassani dice muchos cariños a mamá. Mi mamá, que está por cumplir el martes 95 años. Excelente Ay, qué entrevista, se está leyendo belleza. el libro. Qué bonito. Dice por aquí Diana. eh, Bella, te quiero mucho, debe ser una amiga tuya. Patti Srige, nuestra querida maquilladora, Maquilladora. dice no entendí qué dice, ya se me fue. Estet Chayil, es Het Chayil. No sé si me puedes decir, no entendí, perdóname el mensaje.
Dice, bravísima Sandra, dice Isabel Naim. Jenny Safrani, definitivo. Para atrás no podemos cambiar, pero sí nuestro presente. Sigo por aquí, dice Rosy Celaya. Son una bella familia. Uy, es que están entrando mensajes y se me van moviendo muy rápido. Son una bella familia, mi bella señora es un ángel, definitivamente con un corazón noble y bondadoso. Joanny Borrero, no sabía tan ampliamente tu historia, Sandra, pero certifico que cuando ves a un buen papá lo aprecias, así como lo percibiste el día que fuiste a mi casa y Edgar te sacó toda la ropa de nuestra bebé. Ese es un papazote. No solo un ¡Wow! buen papá, es un papazote porque es bello. Qué bonito, dice Janet Levy. Estupendo análisis, descripción. Es una herida, así lo he vivido tal cual. No podemos anclar esas heridas. Grisel Bassani, a mí también, y eso que soy una anciana. Papá y mamá se separaron y se divorciaron en el año 73. Mucha gente, son historias reales que nos pasan a todos. Sigo leyendo por aquí, dice Sonia Benzaquén, gracias Sonia. Dice Sandra, disfruto cada entrevista y escucho a Sandrita y a su mamá Sally, wow, lo máximo, muchas gracias. Melita Schomstein, dice, wow, qué historia tan conmovedora, cómo me gustaría conocerlas a madre e hija, me quito el sombrero con ambas. Qué bonito. Tengo por aquí también un mensaje de Benjamín que nos escribe, ya lo voy a leer, está más arriba. Dice, qué historia, dice Esther Mizrahi, nunca imaginé esto. Sigo leyendo por aquí arriba, voy a subir. Evelyn Dresner. Sandrita tiene el corazón grande y siempre recibe con mucho amor. Cuando voy por aquí arriba. Wow, cuántos mensajes. Quiero leer el de Benjamín porque te escribió unas palabras muy bonitas. Nuestro querido director, una persona muy inteligente y con respuestas y reacciones extraordinarias. Felicitaciones y también a Maurice. Me encanta. Dice Debbie Vendrao, qué bella Sally, una mujer muy especial como ninguna. Todo un príncipe, el señor Maurice, de ese Rosy Celaya. Dice Orlando Borbones, muestra la foto que salen espectaculares. No sé qué foto, vamos a ver, a lo mejor algo que hablaste de alguna foto, vamos a ver ahorita más arriba. Sigo leyendo, están entrando miles de mensajes, Sandra, miles. Dice por aquí, dos locos en Miami. Saludos, Sandra, Morrito y Fortu te mandan saludos. Ay, qué cuchi. Ruth Abramovich, hermosa familia. Carlos Bellorín. Leí el borrador, leí el libro y las oí y vi en vivo. Me Y encanta. su esposa fue la que tradujo el libro a inglés. Qué bonito. Diana Bellorín, Qué que también sale en bonito. el libro. Claro, claro, qué Esa es la belleza. Perola, esa es la Perola, mi amiga, la mamá, ¡Wow! que su mamá, yo le decía mamá Lucrecia y papatito, ella. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, esa es la familia Ordóñez. Correcto, correcto. No es ¡Wow! Ordóñez, ¡Wow! el nombre está cambiado, pero esa es la familia La Ordóñez, familia tal cual. Ordóñez, el libro. Es que Sandra me tuvo que mandar una guía con los nombres. Es increíble. Por aquí dice, sigo leyendo, Juanita Weissman. Una historia muy conmovedora. No te conozco, pero eres increíble. Qué bonito. Qué bonito leer estos comentarios. Carlos Armando Bellorín, honor y orgullo conocer a esta familia. Wow, wow, es que hasta a mí se me salen las lágrimas, Sandra. Es increíble, sé que tomamos una larga entrevista, fue muchísimo tiempo. Mira, por aquí sigo. 100% chef, orgulloso de conocer su historia y de conocer de cerca su vida y su obra, además de la gran persona que es. Mil bendiciones. ¿Debes saber quién es? Yo sé quién es perfectamente. Qué bonito. Mira, Jackie Melamed estuvo conectado. Jacqueline Meléndez es el nombre. Gracias por contestar, por contar tu historia. Es una historia que resuena con tantos de nosotros.
es así, es lo que digo, es historias que contar, Tal cual, historias que contar. tal cual. Dice Goldie Rey Rechman, Chigman. cuando te volviste a poner en contacto con tu papá después que los abandonó, bueno, eso ya lo contamos, estaban aquí haciendo preguntas. Wow, aquí tienes otro Debbie Vendrau de nuevo, dice Sandrita, te queremos muchísimo, siempre pendiente de tus seres queridos y sobre todo de tu familia, eres un ejemplo a seguir. Miles de comentarios, la gente feliz de haberte podido escuchar hoy y les recomiendo nuevamente que no dejen de escuchar la entrevista de Sally para que tengan la historia completa. Aquí dice Miami Cool, no te conozco, pero eres wow. Mm, ok, thank you. Olga, wow, estás en todo. Y bueno, aquí la gente feliz. Mi yerno, Quiero que por favor, mi yerno dice acaba de poner Love You Mima. Ese Love es mi you yerno. Mima, Daniel Naim. Sandra, despídete de esta audiencia que se ha quedado contigo más de 2 horas y media y agradecida mil por estar aquí. No, gracias a ti, mil gracias por permitirme esta oportunidad de contar mi historia que mucha gente conoce porque mi gente cercana la conoce, pero poderla contar y que la gente sepa de que ojos vemos, corazones no sabemos. La gente siempre te ve y no sabe lo que tú viviste, por lo que pasaste. Y creo que es importante que la gente sepa que detrás de una alegría, detrás de una ponchona que hace fiesta y que no sé qué, hay una historia y que esa persona tiene también su corazoncito y también tiene su espacio donde ha tenido que aprender a poner corazas para proteger esa parte suave que tiene. Qué bonito. Si puedes traer a Sally y despedirnos con un beso. Ven, te volteo la cámara, espérate. Te volteo la cámara aquí. Mami, no te pares, yo voy. Ahí está, ¿la ves ahí? Sally, te felicito por lo que hiciste. Papá Muchas y mamá gracias. sola criaste a esos hijos maravillosos y mereces toda la felicidad del mundo, cosechar todas las cosas buenas. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por todo tu... Qué bonito, qué bonito. Detrás de una mujer tan fuerte y tan bondadosa